Bueno, pues vamos a dar comienzo al pleno ordinario. El primer punto sería aprobación de los borradores de las actas correspondientes del 24 y 28 de septiembre de 2020. Si no hay intervención sobre las actas, sí. Josu, sí. Bai, nik nahiko nituzke iraiaren 24ko bilkurako aktako itzulpenean aldaketa batzuk egin eta itzultzaileari komentatu dizkiot, orduan aipatuko ditut, idatziz dauzkate idazkarita, baina eskatu didate bertan esateko, eta orduan azalduko ditut, bale? 13. orrialdian esaten dau los concejales de la corporación eta esaten dau del consistorio eta consistorio bidarrian de la corporación. 14. orrialdian bi aldiz esaten dau de pie eta esan behar du en pie. Humildemente juro desempeñar bien mi cargo, esan behar du fielmente mi cargo. 15. orrialdian esaten dau la corporación decidió por unanimidad apoyar, eta esan behar du, decidieron por unanimidad que el ayuntamiento apoyara. 16. orrialdian eran muy duras las consecuencias eran realmente duras. Un pequeño gran alcalde da alcalde pequeño un gran ejemplo. Beste alde batetikan izquera sexistan aldetikan muchas personas gehitziaz, euskeraz esan zan, eta euskeraz marka sexistarik ez dago. Eta bukaeran, orrialde horretan, fue un ejemplo para algunos otros. Horiek izango lirateke zuzenketak, badauka udal itzultzaileak eta badaukate idazkaritzan bebai, eskerrik asko. Vale, bueno, pues incorporadas al acta estas modificaciones, pasaríamos a votar la aprobación de las actas. ¿Tú vas dictando, Juanchu, o en este caso, no sé, como tú digas? Pues no, sí, os paso. Vale, paso a lista. Venga, va. María Isabel Fernández Pejenaute. Alde. Ana Francisca Astigarraga Rizabalaga. Abstentzioa. José Ángel Jiménez Escolar. Abstentzioa. Miren Baranguán Yarza. Abstentzioa. Ibone Lamara Incobo. Abstentzioa. Gorka Errasti Bermedo. Abstentzioa. Amaya Albizu Lluvia. Aldeko botoa. Jon Pérez Iliana. Alde. María Elena Ibáñez Anuncibay. Alde. María Mercedes Gárate Larrañaga. Alde. Alberto de la Hoz Gorriti. Aldeko botoa. Josu Mendicute Rodríguez. Alde. María Isabel Larrauri Arriaga. Pedro Escribano Ruiz de la Torre. A favor. Ana Trillería Echeverría. Alde. Jon Iraola Iriondo. A favor. Patricia Arrizabalaga Larrañaga. Alde. Francisco Javier Lejardi Galarraga. Alde. Alberto Albistegui Zamacola. Alde. Idoia Sarasqueta Aramburu. Alde. Miguel de los Toyos Nazábal. Ahora. Vale, bueno, pues, quedarían aprobadas las actas del 24 y 28 de septiembre. Perdón. El segundo punto sería la dación de cuentas de la asociación de la alcaldía. Se adjunta en la documentación todas las resoluciones y bueno, pues, se facilitan a los grupos para que cualquier aclaración sobre ellas pues, se pueda pedir toda la información de las resoluciones. Pasaríamos al punto tercero, que sería la fijación de la fecha de la próxima sesión ordinaria del Pleno Municipal correspondiente al mes de noviembre. Como bien sabéis, noviembre, el 30 de noviembre, el último lunes del mes de San Andrés, es festivo en calendario y por tanto pasaría al día 1 como pleno extraordinario. Se quedó en, bueno, pues
si lo aprobábamos en el pleno anterior, se convertiría en pleno ordinario, con lo cual mantendría un poco todo el funcionamiento del pleno ordinario. Y bueno, creo que es un tema pactado y lo que he hecho ha sido una propuesta de alcaldía para que aquí también la votemos la posibilidad, y la propuesta sería que el pleno se celebrara el martes 1 de diciembre. Si no hay comentarios pasaríamos a votar, y si los hay, pues me decís. Vale, pues pasaríamos a votar. Bueno, Isabel, ¿quiere decir algo? Al final no me entero si va a ser ordinario o extraordinario. No, os he dicho que si lo aprobamos ahora, el nuevo calendario, acordamos que se convierte en ordinario. De acuerdo. Vale. Bueno, pues votaciones. María Isabel Fernández Pejenauten. Alde. Ana Francisca Astigarraga Arrizabalaga. Alde. José Ángel Jiménez Escolar. Alde. Miren Baranguán Yarza. Alde. Igor Amarán Cobo. Alde. Gorka Errasti Bermedo. Alde. Amaya Albizu Lubia. Aldeko botoa. Jon Pérez Illana. Alde. Marilena Ibáñez Anuncibay. Alde. María Mercedes Gárate Larrañaga. Alde. Alberto de la Hoz Gorriti. Alde. Josu Mendicute Rodríguez. Alde. María Isabel Larrauri Arriaga. Alde. Pedro Escribano Ruiz de la Torre. A favor. Ana Tellería Echeverría. Alde. Jon Iraola Iriondo. A favor. Patricia Arrizabalaga Larrañaga. Alde. Francisco Javier Lejardi Galarraga. Alde. Alberto Albistegui Zamacola. Alde. Idoia Sarasqueta Aramburu. Alde. Miguel de los Toyos Nazábal. Vamos. Vale, quedaría aprobado este punto del día y por tanto el pleno ordinario de noviembre se celebraría el 1 de diciembre. Pasaríamos al siguiente punto, que sería el punto número 4, que habla de la propuesta de modificación del Plan Estratégico de Subvenciones y de aprobación de las bases para la concesión de subvenciones complementarias a comunidades de propietarios de viviendas y locales objeto de rehabilitación eficiente en el barrio de Chonta. Una propuesta de modificación de 400.000 euros para posibilitar la ejecución del proyecto de rehabilitación de las viviendas consolidadas en el barrio de Chonta. Es un complemento a las subvenciones ya existentes. Turnos de intervenciones, pasaríamos. Isabel. Bueno, pues como bien has dicho, pues el objeto de estas bases es regular estas ayudas económicas complementarias. Y bueno, este ayuntamiento creemos que tiene una deuda con la zona este de Eibar, ¿no? Muchos vecinos y vecinas se sienten que el ayuntamiento las tiene olvidadas. Y parte de la razón no les falta. Las inversiones en esta zona son mucho menores que en el resto de la ciudad. No tenemos más que pasear por Acitaim o Barrena y podemos ver cantidad de edificios abandonados, aceras estropeadas. Chonta no es una excepción, es un barrio con unas posibilidades tremendas que el ayuntamiento no ha sabido aprovechar, ¿no? Entonces, estas ayudas que aquí estamos tratando son importantes para este barrio, pero no olvidemos, como decíamos, que son un complemento interesante e imprescindible, pero un complemento al fin y al cabo a otras que, como bien ha dicho Miguel, ha concedido el gobierno vasco a la rehabilitación de estos edificios, ¿no? Entonces, por supuesto que vamos a votar a favor, pero esperamos que sea un paso en las inversiones que el este de Eibar merece. Eskerrik asko. Gracias, Isabel. EH Bildu, Gorka, bai. Bai, arratsaldeon. Bueno, 400.000 euro bideratuko dira Eusko Jaurlaritzatik Txontako bizilagunek jasoko dituzten diru laguntza udaletxetik hanbe bai komplementatzeko edo osatzeko. Uste dugu garrantzitsua dela diru laguntza hau, bizilagun asko bestela etxietan ingo dituzten birgaitze lan handiak direla eta ez dialako helduko Jaurlaritzako diruakin bakarrik 160ko muga hortara. Baina ez horregaitzi bakarrik, guk uste dugu oso beharrezkoa dela diru laguntza osagarri hau, Txonta eta bertako bizilagunak bereziki egoera zaurgarri izan dagozelako eta laguntza estra bat behar dabe.
Decía que esa subvención municipal complementaria a la del Gobierno vasco, creemos que es muy necesaria para que varias comunidades de vecinos de Chonta se acerquen por lo menos a esa franja del 60% prometido, y sobre todo porque Chonta y sus vecinos y vecinas viven en una situación de precariedad mucho mayor que la media ibarresa. No lo decimos desde H. Bildu. Está en poder del Ayuntamiento desde el año 2016 un informe de la realidad sociourbanística del barrio, donde dice claramente que Chonta es un barrio especialmente deprimido socioeconómicamente. Por eso mismo es necesaria esta ayuda complementaria, esta ayuda extra, que supondrá un desahogo para muchos vecinos y vecinas y familias. También sería interesante conocer bien en qué consiste, por ejemplo, el convenio con GNC Finance, que se menciona en este proyecto de Opengela, que podrían ser préstamos beneficiosos también para los vecinos y vecinas, y creemos que tienen poca o ninguna información sobre los mismos. Pero no solo una rehabilitación eficiente de las comunidades de Chonta podrá erradicar o por lo menos disminuir la situación socioeconómica del barrio. Nosotros creemos que tenemos que seguir apostando por la rica historia de Chonta, potenciarla, el rico patrimonio histórico cultural del barrio, y desde el Ayuntamiento, como se ha venido haciendo poco a poco, ponerlo mucho más en valor. Ubicar en Chonta, por ejemplo, servicios tractores que para la zona este de la ciudad o mismamente para la propia ciudad en su conjunto, como bien puede ser pues, un centro cívico para la zona este, o el traslado y ampliación del Museo de la Industria Armera y de Historia de Eibar, que creemos que Chonta sería un lugar muy apropiado para ello. También está la propuesta del equipo de gobierno y del Gobierno vasco de construir cientos de VPO de alquiler social en el barrio de Chonta, del que apenas ya sabemos nada, y aprovechamos el tema para preguntar cómo va ese proyecto y saber un poco más de él. En cuanto al punto de cuestión, nuestro voto será a favor, claro. Gracias, Gorka. EAJ-PNV, Josu, bai. Bai, arratsaldeon berriro. Bueno, guk aspalditik esaten daroiagun bezala, Txontan bi gai nagusi dauzkagu, alde batetik daukau gaur egungo etxien eta tente jarraituko duten etxien rehabilitazioa, eta beste alde batetik dakau auzoaren beharrezko biziberritzea. Rehabilitazioari dagokionez, guk orain hilabete batzuk aurrekontua aldatu zanean, planteatu genduan, Txontarako hainbat urterako aurrekontu planifikazio bat eitxia. Kontuan realismo ariketa bat eginda, ez besterik. Udalaren konpromesua mantenduta, edo handitsuta inkluso. Inondik inora udalaren konpromisua gutxituta, baina bai, realismo ariketa bat egin, eta planteatu zenbat diru erabili ahal izango zen 2020 ekitaldian zihar, eta zenbat alzan aurrekontu plurianual baten bitxartez hurrengo urtietarako, 2021 eta 2022 utzi. Eta ariketa hori egin ez danez, galdetzeko moduko kontua da, ia zenbat laguntza eskatu dian eta zenbat laguntza eman diran orain arte 2020 honetan. Eta ia gaur plenora datorren hau egindan komunidadiekin eta auzo elkartiekin eskutik helduta, edo ez. Eta hortik aurretik esan da bebe bai, pendiente daukaguna da auzoaren regenerazio bat egitea. Hori urtiak daroiagu aldarrikatzen, eta uste dugu Txontako maila foro egokixea dela horretarako, eta iruditzen zaigu denbora larregi pasatzen ari dela udal honetan adostasun bat bilatzeko Txontaren etorkizuna zein izan beharko litzateken. Guri ondo iruditzen jaku, komunidadiak laguntzia, uste dugu funtsezko gauza bat dela dauden etxe bizitzak egoera duinago baten egotia, eta hor bat eitzen dugu danok, baina hortik aurrera auzoan etorkizunaz hitz egiteko momentua da uste dugu aspalditikan iritsi dala eta oraindikan egiteke dagoen gauza bat dala. Eskerrik asko. Partido Socialista, Jon Iraola. Bueno, pues efectivamente,
procedemos a modificar el plan estratégico para incluir esta subvención, en la que será cabida pues, a la subvención de Chonta, que ya estaba anunciada, que ya estaba hablada con los vecinos, etcétera, y que bueno, pues era una promesa que nosotros teníamos precisamente con el barrio de Chonta, porque bueno, somos perfectamente conscientes de cuál es la situación en la que está y por lo tanto pues, bueno, veíamos que era necesario el tener esta ayuda adicional, que en este caso son 400.000 euros iniciales, un importe máximo de 50.000 euros por comunidad, porque la idea que nosotros tenemos es de impulsar concretamente las obras de rehabilitación y bueno, pues de adecuación de las distintas comunidades de vecinos y por lo tanto es esto lo que ponemos encima de la mesa, ¿no? Ya lo anunciamos en su momento y nosotros lo acometemos a través de esta ayuda. Una ayuda que bueno, es muy necesaria, comparto todas las reflexiones que se han hecho anteriormente acerca de la idoneidad de estas ayudas, pero todas estas reflexiones tienen que venir acompañadas con hechos y de alguna manera pues lo que sucede aquí es que ahora todos de alguna forma estamos muy de acuerdo con estas ayudas, pero sin embargo en el momento en el que realmente uno se tuvo que retratar, pues se vio que eso no era así. Y recuerdo concretamente porque cuando tuvimos que hacer el reajuste del presupuesto del año 2020, el Partido Nacionalista Vasco redujo concretamente el importe de las ayudas y subvenciones al barrio de Chonta. No únicamente al barrio de Chonta, a todos. En general, tanto al resto del pueblo como al barrio de Chonta, y por lo tanto, pues bueno, me alegro que de alguna manera pues haya recapacitado y bueno, pues haya visto concretamente la necesidad, la clara necesidad que tiene el barrio de que esos 400.000 euros pues vayan concretamente al barrio y bueno, pues de alguna forma pues venga a dar la razón a la propuesta del equipo de gobierno que en su momento pues prefirió mantener concretamente esos 400.000 euros antes de bajarlos. No solamente es esta ayuda de 400.000 euros la importante, la que nosotros vamos a poner en marcha, posiblemente haya que dotar más de primeras, pues bueno, es esto y es lo que estaba acordado concretamente con los vecinos y las vecinas del barrio en las distintas reuniones que hemos tenido, pero además también hay una pata adicional, es una pata adicional que viene en este caso del gobierno vasco, que es la pata de la financiación de Opengela, de GN Finance, como comentaba Gorka. Poca o ninguna información no es exacto, los vecinos tienen información, lo que pasa es que sí que es cierto que a día de hoy es un proyecto que están haciendo en el gobierno vasco y bueno, pues de alguna forma tienen la información que a día de hoy tenemos nosotros, ni más ni menos. Pero en cualquier caso, lo que sí quería comentar es que ya está concretamente en vías ya estamos en vías de tener ya una reunión informativa con el barrio. Inicialmente estaba prevista para el día 5 de noviembre, jueves, y ahora pues bueno, tenemos que darle una vuelta a ver cómo conseguimos hacer esas reuniones informativas para los vecinos, pues respetando por una parte el estado de alarma, respetando los aforos y bueno, pues de la manera más adecuada posible, pues bueno, respetando todo ello, ¿no? Desde luego, pues esto es una apuesta que nosotros también como equipo de gobierno tenemos para la zona este de la ciudad. Tenemos encima de la mesa... Vete terminando ya, por favor. Tenemos encima de la mesa un convenio con el gobierno vasco para la regeneración del barrio de Chonta. Creo que bueno, pues ese documento lo hemos trabajado ya y tenemos que ponernos nuevamente, por lo que bueno, pues creo que sería un buen momento para que de alguna forma todo esto que acabamos de decir, toda esta buena voluntad que se ha demostrado en estas intervenciones, pues bueno, de alguna forma se plasme en un voto favorable para ese convenio y que, bueno, de alguna forma con el mayor consenso posible lo podamos sacar adelante. Haría un turno de réplica. Isabel, si quieres comentar algo. Nada. Gorka, si quieres comentar. No, añadir la pregunta que he hecho antes, a ver si podemos saber un poquito más sobre el proyecto de las VPO para el barrio de Chonta, que lo hablamos en su día y hace meses que ya no hemos vuelto a hablar sobre ello. Vale, no, pues como tenemos 5 minutos hay que estar restricto con el tiempo y no da tiempo a hablar de todo, pero bueno, si le da tiempo ahora en la réplica a comentarlo, que lo diga. Josu, ¿algún comentario? Sí. Al señor Iraola le molestó que alguien le dijera que seguía al pie de la letra
los principios de la propaganda política de Goebbels. Pero lo cierto es que principio de orquestación, principio número 6 de los principios de la propaganda política de Goebbels, es: la propaganda debe limitarse a un número pequeño de ideas y repetirlas insaciablemente, presentadas una y otra vez desde diferentes perspectivas, pero siempre convergiendo sobre el mismo concepto, sin fisuras ni dudas. Y de aquí viene la famosa frase: si una mentira se repite suficientemente, se acaba convirtiendo en verdad. Pero lo cierto es que el señor Iraola sabe positivamente que lo que ha manifestado sobre la posición del Partido Nacionalista Vasco no es cierto. El señor Iraola sabe, porque ha sido conocedor desde el minuto 1, en largas conversaciones mantenidas al respecto, que el Partido Nacionalista Vasco planteaba lo que exactamente hemos planteado hoy, cosa que fue aclarada también en el pleno de julio y, si no me equivoco, también en el pleno de junio, aunque parece que al señor Iraola no le ha servido. El Partido Nacionalista Vasco lo que planteó fue que se hiciera una planificación plurianual para las ayudas de Chonta, de manera que esas ayudas estén plenamente garantizadas para los vecinos y vecinas de Chonta. Ese ha sido el planteamiento que del Partido Nacionalista Vasco en el mes de mayo, ese es el planteamiento que seguimos haciendo, y a partir de ahí las tergiversaciones que usted quiera hacer las puede repetir una y mil veces siguiendo los principios de la propaganda política de Goebbels, pero no son ciertos. El hecho cierto es que el Partido Nacionalista Vasco planteó en mayo una planificación plurianual para las subvenciones en el barrio de Chonta. Y se lo repetiremos todas las veces que haga falta hasta que usted sea capaz de entenderlo. Y a partir de ahí, efectivamente, buenas palabras sobre el futuro del barrio de Chonta, buenas palabras que ya son 2 décadas diciéndolas, y que esperamos que haya voluntad de consenso por parte del Partido Socialista para que llegue realmente a buen puerto y el proceso de regeneración de Chonta se haga como se hace en las ciudades modernas en todo el mundo y no con determinados planteamientos que responden más a lógicas dejadas ya en el pasado. Es que ricasco. Sí, John, ¿quieres comentar algo? Sí, bueno, yo lo que voy a hacer va a ser grabar concretamente este trozo del pleno y en las distintas reuniones que al respecto de Chonta tengamos con el señor Bendicute, pues se lo voy a repetir y repetir para ver si se aplica el cuento. Porque verdaderamente una cosa es decir esto que acaba de decir en el pleno y luego generalmente la manera de comportarse en ese tipo de reuniones pues suele ser completamente diferente. Pero bueno, en cualquier caso creo que está muy bien traído el ejemplo de Goebbels. Bueno, supongo que es porque internamente el Partido Nacionalista Vasco y especialmente su portavoz tiene perfectamente asumida esa doctrina porque la suele llevar a cabo allá donde puede y siempre que puede, concretamente y generalmente en contra de este tipo de gobierno, por lo tanto, pues bueno, en fin, eso es lo que se suele decir, que se ve la paja en el ojo ajeno, pero no se ve la viga en el propio. En cualquier caso, yo lo que le pediría al señor Bendicute es que revise concretamente los correos electrónicos que remite. En esos correos electrónicos está perfectamente claro, yo no me lo invento, están ahí los correos electrónicos en los que se proponía esa bajada y concretamente en lo que se refiere a esa periodificación por años, en esas largas conversaciones dice, pues bueno, pues que posiblemente no llegarán a 10 minutos. En esos 10 minutos lo que explicamos concretamente era nuestra posición en contra precisamente de esa periodificación o planificación por años, porque lo que verdaderamente le convenía al barrio era que hubiese una apuesta firme por hacer esa rehabilitación, que el barrio necesitaba ver ese dinero encima de la mesa precisamente por las circunstancias económicas que tienen, porque desde luego iba a ser un impulso para ese proyecto de regeneración. Quizá de esto no se acuerde, sí que se acuerda de lo de Goebbels, digo posiblemente porque lo está aplicando constantemente y eso se asume bien rápido, pero en cualquier caso lo que es innegable son los correos electrónicos. Y en esos correos electrónicos está negro sobre blanco, una frase que a mí me gusta mucho utilizar y que le suele hacer mucha gracia al portavoz del Partido Nacionalista Vasco. Pero ahí está, negro sobre blanco, concretamente la reducción que proponía en las subvenciones no solamente para el barrio de Chonta, pero sino también para el resto del municipio. Y eso está ahí. En cualquier caso, me reitero en lo que he dicho antes, me congratulo de que el señor Bendicute y el Partido Nacionalista Vasco siga la tesis de este equipo de gobierno, apueste definitivamente por el barrio de Chonta, apueste por seguir dando subvenciones tanto al barrio de Chonta
como al resto de la ciudad y esperemos que efectivamente lo que ha dicho en esta intervención lo lleve a la práctica en el momento en el que estemos tratando todo lo relativo al convenio para la regeneración del bar. Muy bien, bueno, no ha sido posible hablar de las VPO, no ha habido tiempo, pero bueno, queda pendiente y lógicamente se actualizará toda la información que se tiene y bueno, yo creo que en una comisión podrá salir el tema y se podrá actualizar. Bueno, hechas las intervenciones, pasaríamos a la votación. Juancho, cuando quieras. María Isabel Fernández Pejenote. Alde. Ana Francisca Astigarraga Arrizabalaga. Alde. José Ángel Jiménez Escolar. Alde. Alde. Miren Baranguán. Alde. Igone Lamarain Cobo. Alde. Gorka Errasti Bernero. Alde. Amaya Albizu Lluvia. Abstentzioa. Jon Pérez Illana. Abstentzioa. María Elena Ibáñez Anuncibai. Abstentzioa. María Mercedes Gárate Larrañaga. Abstentzioa. Alberto de la Hoz Corriti. Abstentzioa. Josu Mendicute Rodríguez. Abstentzioa. María Isabel Larrauri Arriaga. Alde. Pedro Escribano Ruiz de la Torre. A favor. Ana Tellería Echeverría. Alde. Jon Iraola Iriondo. A favor. Patricia Rizabalaga Larrañaga. Alde. Francisco Javier Lejardi Galarraga. Alde. Alberto Albistegui Zamacola. Alde. Idoia Sarasqueta Aramuy. Alde. Miguel de los Toyos Nazábal. A favor. Miguel, estás con el micrófono cerrado. Joder, gracias, Ana Fran. Digo que si haces el recuento del resultado de la votación, lo puedes decir, por favor, para que conste en acta. Y también decir que, se me olvidó decirlo al comienzo, pero estos plenos telemáticos quedan grabados para la videoacta. Solo tengo que decirlo y se me olvidó por el tema de la ley de protección de datos y estas cosas. Pero, Juancho, si te parece, dices el resultado para que conste. Estás sin micrófono. No, decía que el punto ha quedado aprobado con 15 votos a favor, correspondientes a los grupos municipales del Partido Socialista de Euskadi, Euskal Herria Bildu y Podemos, y 6 abstenciones correspondientes al grupo municipal de Ibarco, EAJ-PNV. Vale, gracias. Pasaríamos al siguiente punto, que sería el quinto, que sería el 19º, expediente de modificación de créditos por transferencias de partidas del presupuesto municipal. Bueno, aclarar, creo que ya se sabe, pero bueno, ya se explicó también en el Consejo Rector del Patronato de Deportes que esta es una necesidad económica que ha surgido como consecuencia de un informe de salud pública, que la piscina cubierta es una serie de necesidades para controlar la humedad relativa, que son importantes, pero no son trascendentes, salvo que con la cuestión derivada de la presencia del COVID, pues los riesgos de contagio parece que son mayores y, por tanto, nos han permitido abrir la piscina, aunque ahora pues los cursos de grupos también se han vuelto a paralizar, pero bueno, nos exigían compromiso de que íbamos a poner en marcha todo este proceso para permitirnos de manera provisional la apertura de la piscina. Se ha podido abrir la piscina y, lógicamente, pues como ayuntamiento, como patronato, tenemos que cumplir este compromiso y vamos a hacer la modificación de créditos para poder cumplir esta inversión. Si hay intervenciones, Isabel. Bueno, evidentemente vamos a votar a favor porque, por supuesto, los arreglos que necesita la piscina son necesarios y nos parece bien que se hagan, y también estamos muy de acuerdo en que por fin se haya trasladado la consejería a la planta baja,
porque con ello por fin conseguiremos que no haya personas dando vueltas o preguntando dónde está el despacho o el departamento X, como sucedía antes del coronavirus. Entonces, me parece muy bien, votaremos a favor. Bildu, bai, Gorka? Bai, hori, puntu honetan bai gure aldeko botua emongo dugu. Alkatiak esan duen moduan kapritxua ez talako, da polikirolde gizan egin beharreko brau jaurlaritzatik osasun publikotikan etorritako agindua da. Barruko igerelekuak aireztatze berezi bat behar dau, guztiz beharrezkoa da obra hau, gainera COVID pandemia gara iuntan, ondukan gehiago. Más allá de esto, sí que queremos recordar dos puntos que nos recuerda siempre el Patronato de Deportes. Uno de ellos es la absorción, la integración dentro del ayuntamiento, que es el único patronato que queda pendiente. Eso es importante para nosotros. Y, por otro lado, la importancia que tiene también la selección de una persona profesional técnica de deportes con una visión comunitaria, que siempre decimos, ¿no? Más allá de las paredes de edificios y polideportivos y más allá de personas abonadas, con una visión deportiva de ciudad, comunitaria y de salud, que es lo que creemos que está pendiente y habría que hincarle el diente. EJPNV? Bai, del kontu. Bai, Jon, vale, bai. Arratsalde on hori. Esta modificación de crédito, pues bueno, es un poco otra consecuencia de una pequeña falta de planificación del gobierno municipal a la hora de elaborar los presupuestos, porque bueno, sabíamos que algo de esto iba a ocurrir con todo lo del COVID para la aireación, pero bueno. Y también, pues, entre todos, pues es bien conocido que las instalaciones del Polideportivo de Ipurúa no son las más vanguardistas del mundo en cuanto a infraestructuras y equipamiento, y aún así nos encontramos con el panorama de que tenemos que votar una modificación al no disponer de partidas propias para el mantenimiento de unas instalaciones que ya de por sí podemos considerar que están bastante obsoletas. En este caso, el problema no es la propia modificación de la instalación en sí, el problema radica en la incapacidad de establecer una estrategia para cumplir con las necesidades actuales de los usuarios en dichas instalaciones. Las instalaciones están abandonadas y se deja en mano de los clubes deportivos su mantenimiento, adquisición de material y mantenimiento de las mismas. También, pues, nos gustaría saber si bajo el punto de vista del gobierno municipal existe, vuestra opinión, una oferta de actividad física pública de calidad en Eibar. Y otras preguntas, ¿no? ¿Por qué los y las ciudadanas de Eibar se apuntan en polideportivos de localidades vecinas como Ermo o Durango? ¿Por qué la gente se apunta a clubes privados para realizar actividades físicas? Si es porque les gusta pagar más o porque el patronato no es capaz de ofrecer una oferta de calidad debido a la falta de medios. Si se ha reflexionado sobre este tema, cuando demandamos al final proactividad al gobierno municipal, estamos solicitando iniciativas, coordinación entre asociaciones y clubes deportivos, propuestas para la ciudadanía relacionadas con el deporte y la actividad física, disponer de instalaciones dignas y garantizar su mantenimiento durante el tiempo, cumplir con las necesidades de lo que solicitan los usuarios tras innumerables quejas o averías o estas situaciones excepcionales que podían ser previsibles. A nuestro parecer es tener una posición reactiva en lugar de proactiva. Ya sabemos que a nivel de gestión lo más fácil es dejar toda la responsabilidad a los clubes deportivos para impulsar el deporte en Eibar, pero nos encontramos en la situación de exigir más. Y entonces nos gustaría conocer cuáles son los planes del gobierno municipal para las instalaciones tanto de Ipurúa, Umbe, Astelena y Orbea para lo que queda de legislatura. Y si existe una planificación o el plan se va a basar en poner parches continuamente. Vale. Bueno, como además de alcalde soy el presidente del patronato, me veo en la obligación, o creo que tengo la obligación de contestar a la intervención del representante de AJPNV. ¿Que esta inversión es una improvisación? Sí, como todas las derivadas del COVID. Si alguien sabía en 2019 lo que iba a pasar, lo hubiera tenido previsto. Nosotros, desde luego, en 2019 sabíamos que iba a venir este virus y, por tanto, no sabíamos que la influencia que iba a tener en el caso de la piscina descubierta iba a hacer necesaria una inversión de 90.000 euros. No lo sabíamos. Igual vosotros sí, pero nosotros no. Y, por tanto,
no estaba prevista esta inversión. Se estaba trabajando en la mejora de la humedad relativa en la piscina cubierta, pero en ningún caso con la exigencia que viene derivada de la existencia del COVID. Segundo lugar, ¿que el polideportivo de Ipurbe está obsoleto? Tiene 30 años. Tiene 30 años, más de 30. Creo que era... Merche sabrá mejor que yo, porque jugaba balonmano, igual que 40. Por supuesto que es una instalación, me atrevo a decir que vieja. Y es una instalación que se ha ido adaptando a las nuevas realidades. Quiero recordar que es una instalación que se ha ido pensando en la Juventud Deportiva Rato. Y por tanto no pensó en las realidades deportivas que pueda haber en este momento. Se pensó que se iba a hacer un polideportivo para que pudiera jugar la Juventud Deportiva Rato en la primera división de balonmano nacional como jugaba en aquella época. Y por tanto las nuevas realidades del deporte, no solamente en Eibar, sino en general, han hecho que la instalación se haya tenido que ir adaptando. Y bueno, efectivamente es una instalación que es manifiestamente mejorable, sin duda, y en ello estamos. Pero me niego a aceptar la afirmación que se hace en el sentido de que el mantenimiento de la instalación se deja a los clubes deportivos. Eso no solamente no es cierto, sino que es absolutamente incierto. No me atrevería a decir otra palabra por respeto. El mantenimiento es responsabilidad del patronato. El material es responsabilidad de cada club. No va a comprar el patronato los balones del Escubaloya o los balones de fútbol de la Sociedad Deportiva Eibar. Cada club tendrá que comprar su propio material, por supuesto, pero la instalación, el mantenimiento de la instalación lo hace el patronato de deportes bien con medios propios, bien con medios subcontratados. Y por tanto, en ese sentido, se está manteniendo la instalación, unas mejor que otras, las nuevas es mucho más fácil que las antiguas, tienen más problemas y cuesta más su mantenimiento, pero me niego a aceptar que se diga que son los clubes los que mantienen la instalación. Eso no es cierto. Los clubes tienen su material y en el uso de la instalación, con un respeto a la instalación, pues también la pueden mantener con el buen uso que hacen de ella. Y en cuanto a las políticas deportivas de este ayuntamiento, de esta ciudad, yo no sé, es verdad que consecuencia del COVID se ha paralizado, pero no hace ni un año que hemos aprobado un plan estratégico del deporte. Un plan estratégico donde están todos los clubes de la ciudad, donde están los usuarios, los abonados, donde están los partidos políticos y donde todos hemos trabajado por un plan estratégico que tiene 6 líneas. Y una de las líneas son las instalaciones municipales. Y cuando la mesa del deporte hable sobre instalaciones municipales, pues tendremos que ver todos qué es lo que hacemos con las necesidades que tiene el deporte en Eibar, con las instalaciones que tenemos y que tenemos que hacer para mejorar instalaciones. Pero tenemos que hablar del deporte y el euskera, tenemos que hablar del deporte y mujer, tenemos que hablar del deporte y accesibilidad, tenemos que hablar del deporte y salud. Y todo eso está dentro de un plan estratégico que tiene aprobado este patronato y este ayuntamiento y por tanto creo que ahí queda clara cuál es la posición de la ciudad respecto al deporte en colaboración con todos los clubes, por cierto, de todas las disciplinas. Y que la gente se apunte en polideportivos en otras ciudades, es decir, de nuestros 9.000 y pico socios que tenemos nosotros abonados, también hay gente de otras ciudades. Yo creo que muchas veces las obligaciones laborales, las obligaciones de estudiantes hacen que te abones en otro municipio porque estás más tiempo en el que en este. Y que si la gente se abona en instalaciones privadas, cada uno verá lo que hace. En ese sentido, nosotros respeto absoluto a las instalaciones privadas, tampoco queremos que no haya. Y por tanto creo que el mercado también puede absorber también necesidades de práctica deportiva por personas que por diversos motivos se pueden apuntar a un gimnasio privado. Pero creo que las instalaciones deportivas que tiene la ciudad de Eibar, desde lo público, creo que son dignas, mejorables, pero creo que son dignas. Creo que el plan estratégico va a marcar, porque hay que dotar de contenido a las líneas de trabajo sobre la actividad deportiva y sobre las políticas deportivas de la ciudad. E insisto, los clubes no hacen el mantenimiento de las instalaciones deportivas, sino que disfrutan de ellas, las usan y las respetan, que es lo importante. ¿Más intervenciones, Isabel? Sí, quería hacer un apunte a lo que estabas comentando sobre la mesa del deporte y mujer. Me imagino que ya os habréis dado cuenta, ¿no? Que esta componen 13 personas, de los cuales son 9 hombres y solo 4 mujeres. Yo ahí lo dejo. Deporte y mujer, solo 4 mujeres, yo ahí lo dejo. Da que pensar. Te contesto brevemente. Como sabes, la mesa del deporte, nosotros elegimos los colectivos y luego cada colectivo elegía su representante. Es verdad que ese fue el resultado. Bildu, nada. John, si quieres volver a intervenir. Sí.
Bueno, lo primero, pues por esa afirmación del mantenimiento, pues bueno, si es incierta, pues pedir disculpas, que no era con una intención de mentiras ni crear más polémicas. Por otra parte, el tema de los imprevistos, pues bueno, en las empresas donde hay maquinaria o instalaciones, en todas se mantiene un remanente en caso de que pase algo imprevisto, pues poder actuar. Que creo que, bueno, pues también el ayuntamiento o el patronato, supongo que el ayuntamiento también tiene una partida para posibles desperfectos que hay. Es también una forma de cuánto lo cuantificamos. Se puede poner 10.000, 100.000 o 10 millones de euros. Y luego, por último, pues bueno, la pregunta que estaba sobre la planificación de las instalaciones deportivas se debe a que hace poco el ayuntamiento adquirió con el remanente de tesorería el solar contiguo al polideportivo Ipurúa por 4 millones de euros. Actualmente no disponemos de ninguna propuesta para ese solar de 4 millones de euros y vuelvo a repetir la cantidad para reflexionar sobre las mejoras que se podrían hacer, por ejemplo, en el polideportivo o en otros espacios ámbitos con 4 millones de euros. Entonces, no sé si estamos en la situación de permitirnos el lujo de disponer de un solar de 4 millones de euros sin oficio ni beneficio, si volvemos a estar sin ningún plan para ese solar o si se está preparando ese solar para otro posible uso en el futuro que actualmente desconocemos. Ya está. Vale, John, gracias. Bueno, no es cuestión de crear polémicas con el tema del mantenimiento, yo ahí dejo la aclaración. Presupuestariamente, hay que tener en cuenta que este es un capítulo de inversión, es un capítulo 6. Y no podemos tener en el presupuesto ni del patronato ni del propio ayuntamiento un capítulo 6 sin tener ningún tipo de proyecto o de iniciativa como objetivo de ese capítulo 6. En un capítulo 2, mantenimiento general, si puedes tú meter la cantidad que consideres oportuna, pero esto supera el mantenimiento, esto es una inversión. Por tanto, es muy complicado tener una previsión en un capítulo 6 sobre algo que no tienes previsto, no estaba previsto invertir en el 2020 y, por supuesto, esta maquinaria no estaba previsto comprarla en el 2020. En cuanto a lo del solar del convento de las monjas, yo no lo hubiera comprado. Pero tenemos que tener en cuenta que estamos en un procedimiento administrativo en el cual la propiedad instó a una expropiación con todo su derecho. Y, por tanto, tuvimos que acometer una expropiación de la propiedad a instancias de ellos porque tenían derecho a que así fuera. Una vez que es propiedad municipal, primero ha servido para que la Sociedad Deportiva Eibar pueda haber terminado su proyecto de reforma del campo de fútbol de Ipurúa de mejor manera que sin tener esa propiedad. En segundo lugar, es un suelo que está calificado como equipamiento deportivo en este momento, a día de hoy. Y en tercer lugar, lógicamente, tendrá que hacer esta corporación de la mano del resto de sectores implicados, en este caso, al ser un suelo de equipamiento deportivo del sector deportivo, para ver qué instalaciones o qué se puede hacer en ese ámbito. Yo puedo tener mis ideas, pero creo que es algo que en su momento habrá que socializar con el tejido deportivo de la ciudad para... Dentro de ese plan estratégico, insisto, hay un apartado que habla de instalaciones y ahí habrá que ver realmente si tenemos necesidades o no de más instalaciones, de qué características, con qué contenidos, y a partir de ahí será esa la fórmula de decirle al ayuntamiento y luego planificar las posibles inversiones a realizar en esos terrenos. Pero entiendo que ese debe ser el camino. Bueno, pues procederíamos a votar, Juancho, si te parece. Sí. María Isabel Fernández Egenaute. Alde. Ana Francisca Astigarraga Arrizabalaga. Alde. José Ángel Jiménez Escolar. Alde. Miren Baranguán Yarza. Alde. Igone Lamarain Cobo. Alde. Gorka Errasti Bermedo. Alde. Amaya Abizu Lluvia. Abstentzioa. Jon Pérez Illana. Abstentzioa. Marileña Ibáñez Anuncibay. Abstentzioa. María Mercedes Gárate Larrañaga. Abstentzioa. Alberto de la Hoz Gorriti.
Abstentzioa. Josu Mendicute Rodríguez. Abstentzioa. María Isabel Larrauri Arriaga. A favor. Pedro Escribano Ruiz de la Torre. A favor. Ana Tellería Echeverría. Alde. John Iraola Iriondo. A favor. Patricia Arrizabalaga Larrañaga. Alde. Francisco Javier Lejardi Galarraga. Alde. Alberto Albistegui Zamacola. Alde. Idoia Sarasqueta Aranduru. Alde. Miguel de los Toyos Nazaba. A favor. Por tanto, el punto queda aprobado por 15 votos a favor, correspondientes a los grupos municipales del Partido Socialista de Euskadi, Euskal Herria Bildu y Podemos, Elkarrekin Podemos, y 6 abstenciones correspondientes al grupo municipal de Ibaco y APNV. Bueno, pasaríamos al punto número 6, que es una modificación en la regulación de puestos de trabajo, que se refiere a un puesto del área de servicios sociales y es transformarlo en el técnico medio de unidad de prestación social. La persona con ese puesto se ha jubilado, su puesto estaba calificado de otra manera y bueno, pues ya se califica como técnico medio o técnica medio de unidad de prestaciones sociales. ¿Intervenciones, Isabel? Sí, bueno, pues esta modificación de la RPT, de la relación de puestos de trabajo, porque no todo el mundo sabe así RPT qué significa, pues corresponde a un apaño que se hizo ya hace tiempo. Y digo apaño porque en demasiadas ocasiones se funciona así en este ayuntamiento, a salto de mata, en vez de dejar de una vez por todas las situaciones resueltas, ¿no? Por lo tanto, debido a este apaño y tras jubilarse, como decías, una de nuestras trabajadoras sociales, este puesto debería desaparecer, pero si los servicios sociales son siempre necesarios, es que ahora lo son más que nunca. No podemos permitirnos perder un puesto de estas características con la que nos está cayendo. Como administración pública y además la administración más cercana a la ciudadanía, tenemos la obligación de poner todos los recursos posibles para que absolutamente nadie se quede en el camino. Por lo tanto, vamos a votar a apoyar esta modificación que nos permitirá seguir con este puesto en servicios sociales. Pero de todos modos me gustaría añadir una cosa, que si se hubiera llevado ya a cabo la tan esperada y tan pospuesta mesa de valoración de los puestos de trabajo del ayuntamiento, no estaríamos debatiendo en este pleno ni este punto ni el siguiente. Es que ricasco. Gracias, Isabel. Gorka. Gu bai puntu hau babestera goiaz, gizarte langile lanpostun zerrendan jarriko dalako eta laster suportzen da oposaketa hori aterako dalako. Inoiz ez da egongo sobran gizarte langile berri baten figura herri hontan. Danok dakigu gainera, hemengo danok lanez gainezka dabizela gizartekintzako profesionalak, baina EH Bildun badakigu bebai, eta kritikoa gara horrekin, diskriminatuak sentitzen dirala. Erdin mailako teknikari gehienek, udaletxe hontan 17. nivela dake, eta bitartean gizarte langileek erdin mailako teknikariak izan da bebai 15. nivela dake, eta aspaldiko eskaera bada nivel horiekin ekiparatzea. Zergatik bereizketa hori? Ez dakizu, guk arrazoi asko suposau lekeguz. Batetik uste dugulako urtietan ez dalako lan horreri benetan dakan garrantzia emon, udaletxe honetan. Eta bebai uste dugulako pertsonen esku hartzeari, pertsonekin interbenitzeari, ez detzazuelako zenbakisekin edo planuekin dabizen teknikarien behar bezalako garrantzi berdina emoten. Seguro asko dagoela atzean. Hitzak eta animoak askotan ez dira nahikoak pertsona baten lana baloratua izateko. Eta soldatan isladatu behar da bebai. Badakizue gainera zenbat profesional on jundira azkenengo urte hauetan gizartekintzatik beste herri batzutako gizarte zerbitzuetara lanera Ibarren lanian egon diran bitartean beste batzutan baino askoz gutxiago jaso dutelako soldatan hemen. Horregatik esaten dugu, diskriminazio honekin bukatzeko ordua dela behingoz, udaleko lanpostu guztien balorazioa itxia, 4 urte dira ja hasi ginala horrekin, estankatuta dago, eta langile asko eta asko soziala bakarrik duintzia behar dutelako.
EAJ-PNV. Merche, bai. Vale, bueno, se va a crear, como se dice, la plaza de trabajador o trabajadora social. Ya son varias las veces que aprobamos la ampliación o mejora de la RPT con la creación de los nuevos puestos de trabajo. El año pasado, por ejemplo, se crearon varios puestos como dinamizadora o dinamizador de Enrechea, otra trabajador o trabajadora social, el técnico o técnica de comunicación y transparencia, encargado o encargada de la limpieza y así unos cuantos más. En el pleno que se crearon estas plazas comentaba que las funciones de las trabajadoras y trabajadores del ayuntamiento habían aumentado y habían cambiado y además mucho, siendo más necesarios que nunca adaptarse a los cambios. Y más aún de lo que nos está tocando vivir en este momento y en este tiempo que no parece que, por desgracia, vaya a ser pasajero. También comentaba entonces que no solo la creación de nuevas plazas era necesaria, sino que la confección de un nuevo modelo de la administración municipal cada vez es más evidente y este ayuntamiento dije entonces que debería estudiar esa posibilidad y realizar un esfuerzo en esta materia y ahora también seguimos pensando de la misma manera. Creo que no podemos pasar por alto, como lo han hecho mis compañeros hablando de la RPT, la valoración de los puestos de trabajo, la inclusión del organigrama y la confección de la nueva RPT y plantilla municipal. Era una labor de este ayuntamiento que tenía una necesidad imperiosa de hacerlo desde hace ya mucho tiempo. El proceso se inició en el año 2017, que finalmente fracasó, pero eso no puede frustrar, a nuestro entender, el objetivo que era tan necesario. Nosotros, el Grupo Municipal de la JPNV, no va a cejar en ese intento y en ese empeño, porque nos jugamos mucho. Creemos que una empresa que genera desigualdades y que gestiona mal sus recursos humanos nunca va a lograr en condiciones óptimas sus objetivos, muy a pesar de los trabajadores y de las trabajadoras que se empeñen cada día en realizar bien sus tareas. Y si además esa empresa es pública, como es el caso del ayuntamiento, no garantizaría la gestión de los recursos públicos y la eficiencia de los servicios a nuestros clientes, que son, como todos sabemos, los ciudadanos y las ciudadanas. Y siendo así, además, esto a nuestro entender sería inadmisible. Por lo tanto, vuelvo a insistir, la valoración de los puestos de trabajo y la creación de una RPT y plantilla municipal, incluido también el patronato de deportes, que se ha hablado antes. Bueno, me imagino que al entrar en la organización del ayuntamiento se haría igualmente, ¿no? Pero su organigrama y esa valoración seguimos pensando que es imprescindible. No obstante, nuestro voto va a ser a favor. Gracias, Merche. ¿El Partido Socialista, alguna intervención? Sí, bueno, yo simplemente la intervención va a ser muy breve en el sentido de que, bueno, los motivos por los cuales hace esa modificación está debidamente explicado en los informes correspondientes en la comisión. Yo simplemente hacer una referencia a que, por una parte, el puesto no desaparece, sino que lo que hay es precisamente una, diríamos, reconducción del puesto, de que no todos los técnicos medios tienen el nivel 17, si bien, pues bueno, efectivamente pueden tener y puede ser muy legítima esa pretensión, pero en principio no es cierto que todos los técnicos medios tengan ese nivel. Y bueno, pues sí que coincido con el resto de quienes han intervenido de que efectivamente es necesaria llevar a cabo la mesa de valoración de los puestos de trabajo. Efectivamente es una tarea que queda pendiente no desde luego porque sea deseo de este equipo de gobierno, ni mucho menos tampoco por las personas que se encargan de ello, sino pues porque a lo largo de este año era cuando se tenía que acometer y bueno, pues todos sabemos lo que estamos teniendo desde el pasado mes de marzo y por lo tanto, pues bueno, los recursos económicos que teníamos en el presupuesto también se han ido a otras materias, pero en este caso también pues, ha habido que destinar los recursos personales que hay en el ayuntamiento pues, a otros fines pues, que han sido más prioritarios que esto. En cualquier caso, pues bueno, esta mesa de valoración pues, queda pendiente. Ahora viene un cambio de la jefatura de personal con la incorporación de la antigua jefa de personal y bueno, pues desde luego este es uno de los temas que va a tener encima de la mesa y que, como digo, pues habrá que lógicamente impulsar. Segundo turno, si alguien lo quiere utilizar. Isabel no, Gorka bai. Zut esan udal teknikari guztiek, herri mailako guztiek, esan dut udal teknikari gehienek. Aclarado. Merche.
Nada, pues yo me imagino que tampoco. Vale, bueno, pues pasaríamos a la votación, Juancho, cuando quieras. María Isabel Fernández Pejenauten. Alde. Ana Francisca Astigarraga Arrizabalaga. Alde. José Ángel Jimare Escolar. Alde. Miren Baranguán Yarza. Alde. Ivone Lamarain Cobo. Alde. Gorka Errasti Bernedo. Alde. Amaya Albizu Lluvia. Alde. John Pérez Illana. Alde. Marilena Ibáñez Anuncibay. Alde. María Mercedes Gárate Larrañaga. Alde. Alberto de la Hoz Gorriti. Alde. Josu Mendicute Rodríguez. Alde. María Isabel Larrauri Arriaga. Favor. Pedro Escribano Ruiz de la Torre. A favor. Ana Tellería Echeverría. Alde. John Iraola Iriondo. Favor. Patricia Rizabalaga Larrañaga. Alde. Francisco Javier Lejardi Galarraga. Alde. Alberto Avistegui Zonacola. Alde. Idoia Sarasqueta Aramburu. Alde. Miguel de los Toyos Nazábal. A favor, sí. Por tanto, el punto queda aprobado por unanimidad. También del ámbito personal se pasaría a votar, bueno, pues a intervenir en el punto de la aprobación de los complementos de productividad de la brigada municipal, que bueno, por los años viene un informe de la jefatura sobre un plus de productividad que tienen en relación al trabajo que realizan todos los miembros de la brigada. Intervenciones, Isabel. Vamos por orden, Merche, ¿qué parece? Isabel. Sí, voy. Vale. Bueno, no, como decía en el punto anterior, pues hemos recalcado todas, pues que seguimos esperando que se lleve a cabo esta valoración. Es que a este paso les va a salir mucho a las personas trabajadoras del ayuntamiento. Hay mucho malestar en el ayuntamiento porque llevamos mucho tiempo así. Bueno, pues como decía, pues aquí nos encontramos con otro apaño esta vez relacionado con la brigada municipal, y a la espera de que esta mesa se lleve a cabo, se les aplica normalmente un suplemento de productividad anual. Una vez más, que se hace como un apaño temporal, se termina en el tiempo y no se soluciona como es debido. Por eso volvemos a pedir, es que me estoy repitiendo, porque es que es tan evidente que la mesa que se ponga en cuanto se pueda ya, porque es un clamor entre las personas trabajadoras del ayuntamiento. Nuestro voto en este caso será abstención. Gorka. Sí, totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Isabel, ahondar un poco en lo que ha dicho ella, apoyaremos también este punto, pero ya lo hemos repetido año a año cada vez que vienen esos complementos de productividad al Pleno. Somos muy críticos con ellos, con esta decisión que se tomó hace tiempo. Creemos que es un auténtico reparto de migajas entre los trabajadores de la brigada. Tanto costaba en su día hacer una subida de nivel general en sus sueldos. Nos parece un desastre que se tengan que andar luchando este complemento entre los propios trabajadores del departamento, que no hace más que levantar suspicacias entre ellos y también entre ellos y otros departamentos del ayuntamiento que no tienen por qué lucharse un complemento parecido. Nos parece una medida cutre para no afrontar en su día una subida de nivel, como se podía haber hecho, y es que además son los complementos de productividad de 2019 los que estamos aprobando hoy, cuando casi está terminando el 2020, y nos parece que viene con un retraso bestial, cuando justo cabe mucha más premura, porque son de los sueldos más bajos que hay en el ayuntamiento y tienen que esperar un año para cobrar este complemento tan extraño. Lo he dicho en el punto anterior también, y lo he dicho por Isabel, la valoración general de puestos de trabajo del ayuntamiento creemos que es urgente, debidamente por esto, para dignificar este tipo de puestos de trabajo.
No será EH Bildu quien entorpezca este complemento, porque al final es un sustento también, pero que sepáis que no nos gusta nada esta medida que se sacó en su día de la chistera. Y para finalizar, un pequeño apunte, casualmente, tanto servicios sociales como la brigada justo han sido considerados servicios esenciales durante esta pandemia del COVID, así que espero que los tomemos también todos en cuenta. Merche, ¿querías hablar también? Vale. Sí, y creo que también la limpieza ha sido esencial, ¿no, Gorka? Bueno, nosotros también, tal y como hemos comentado en otras ocasiones, nuestro voto va a ser favorable a esta aprobación de estos complementos. Volvemos a reiterar nuestra voluntad y nuestro compromiso de que sean asumidos como parte de la nómina de esos trabajadores en cuanto se realice la valoración de puestos de trabajo y la RPT. Nos estamos todos repitiendo en lo mismo, porque creo que todos consideramos que es súper necesario hacer esa valoración y también, como ha dicho mi compañero Gorka, pues hacer una referencia a que cobrar este complemento del 2019 casi en noviembre, pues la verdad es que genera un poco de decir, pues yo he hecho mi trabajo ya, voy a cobrar 11 meses casi más tarde, pues que hubiese un poquito más de agilidad en estos temas. Bueno, pues sobre esta cuestión simplemente insistir en lo que he comentado anteriormente relativo a la mesa de valoración. La mesa de valoración estaba prevista hacerse a lo largo del año 2020 y la pandemia de COVID-19 y la reorganización de los medios humanos que eran los que tenían que hacer precisamente esa valoración, pues bueno, no ha sido posible. En cualquier caso, lo mismo que han manifestado tanto Isabel como Merche, es desde luego deseo del equipo de gobierno hacerlo lo antes posible. Miraremos también efectivamente por qué se ha producido este retraso a efectos de que en caso de que no se haya en años posteriores solucionado la situación, pues de alguna forma se abonen con una mayor premura. Y bueno, pues a mí sí que me gustaría hacer una breve mención al hecho de que en este ayuntamiento, y bueno, pues como ha salido el concepto de indigno, a mí no me parece que en este ayuntamiento haya ningún puesto de trabajo que sea indigno. Si no se ha recogido en la RPT es porque no se ha hecho la mesa de valoración, no porque no haya una intención, no porque no se entiendan justificados estos complementos de productividad correspondientes a la brigada. Se intentará solucionar a la mayor brevedad. De hecho, es una de las tareas que le va a corresponder concretamente, como decía antes, a la nueva jefa de personal, que todos conocemos que se incorpora el día 1 de noviembre, y bueno, pues efectivamente puede ser un apaño, pero realmente es la manera que teníamos o la manera que tenemos a día de hoy sin esa mesa de valoración, que como digo, no se ha podido realizar por los motivos expuestos, pues que tenemos para abonar estos complementos. Por lo tanto, pues bueno, sin más, nosotros vamos a votar a favor. ¿Alguna intervención en la segunda ronda? Vale, pues Juancho, cuando quieras, pasamos a la votación. María Isabel Fernández, Tejenaute. Abstención. Ana Francisca Astigarraga, Arrizabalaga. ALDE. José Ángel Gimare, Escolar. ALDE. Miriam Baranguán, Yarza. ALDE. Igone Lamarán, Cobo. ALDE. Gorka Errasti Bernedo. ALDE. Amaya Albizu Lluvia. ALDE. John Pérez Illana. ALDE. María Elena Ibáñez Anuncibay. ALDE. María Mercedes Gárate Larrañaga. ALDE. Alberto de la O. Zorriti. ALDE. Josu Mendicute Rodríguez. ALDE. María Isabel Larrauri Arriaga. Favor. Pedro Escribano Ruiz de la Torre. A favor. Ana Tellería Echeverría. ALDE. John Iraola Iriondo. Favor. Patricia Rizabalaga Larrañaga. ALDE.
Francisco Javier Lejardi Galarraga. Alde. Alberto Albistegui Zamacola. Alde. Idoia Sarasqueta Aramburu. Alde. Miguel de los Toyos Nazábal. Alde. Por tanto, el punto queda aprobado con 20 votos a favor, correspondientes a los grupos municipales del Partido Socialista de Euskadi, Euskadiko Esquerra, EIBACO, EAJ, PNV y Euskal Herria Bildu. Y una abstención correspondiente al grupo municipal de Elkarrekin Podemos. Gracias, Juancho. Bien, pasaríamos a los puntos de mociones. El punto octavo es una moción presentada por Eibarko Baso-Biziak, referido a la plantación de eucaliptos en nuestro término municipal, que básicamente establece 4 puntos. En 2 de ellos insta al ayuntamiento a que haga todo lo que esté en su mano para intentar evitar que tanto el eucalipto como otras especies nocivas se planten en nuestro término municipal. Luego se insta también al Gobierno vasco a que dentro del catálogo vasco de especies exóticas invasoras incluya también las variedades de eucalipto, y también se insta a la Diputación a que, bueno, dentro de sus políticas forestales, pues bueno, también impida la plantación de eucaliptos. Se ha presentado también una moción alternativa por parte de Eibarko de AJPNV, que también consta de 4 puntos, en los que básicamente, pues creo que las tenéis todos, pero bueno, el reconocimiento al trabajo del sector forestal y de la gestión forestal, la importancia que tiene en la economía y en el empleo, para que participe activamente dentro de sus competencias en el fomento de la gestión forestal y en colaboración con el Gobierno vasco, con Diputación, etcétera. No entrar en debates estériles que no beneficien la gestión forestal y pues haciendo nuestra la política de la Diputación foral, priorizar plantaciones alternativas al eucalipto y que, bueno, pero que no mediante medidas prohibitivas y reglamentarias, sino medidas, me imagino que incentivadoras. Por aclarar, he consultado con el secretario. Nosotros habitualmente, cuando había una moción alternativa, se votaba, cuando llegamos al momento de votación, se votaba la moción principal, y si se aprobaba, la alternativa decaía. Si no se aprobaba, se votaba la alternativa. Eso, consultar con el secretario, con lo que dices, lo que considera que, independientemente de las votaciones, hay que votar las 2 mociones. Primero hay que tratar la de EAJ-PNV, porque no está en el orden del día, si no estoy equivocado. Habría que votar que si estamos de acuerdo que se trate. Si es así, si no es así, se incorpora y ya está. Pero bueno, que sepáis que tendremos que votar las 2 mociones, no decaerá ninguna por el resultado de la otra. Por lo cual nos podemos encontrar en el escenario que puedan salir las 2 o ninguna de las 2. Juancho, ¿me he explicado bien? No sé. Sí, perfectamente. Los que he visto que Josu como hacía un gesto como que no hay que votar la incorporación de el tratar la alternativa. Eso es, yo entiendo que esto es como la presentación de una enmienda, ¿no? O requiere, ¿qué quieres decir? ¿Que requiere la votación de la urgencia? No sé si estaba entendiendo eso. Sí. Y bueno, de todas maneras nosotros apoyaremos que se trate, o sea, pero yo formalmente lo he explicado porque así me lo explicaba al mediodía Juancho y lo quería trasladar. Entonces entiendo que primero deberíamos votar que se trate dentro de este punto también la moción alternativa presentada por él. Yo sí quería, el alcalde que ha explicado muy bien cuál es un poco la dinámica de estos puntos. El razonamiento es que todas estas cuestiones en materia de enmiendas, mociones alternativas, se lleva en la práctica, pero no está regulado en el reglamento orgánico municipal. Es un reglamento breve que regula una serie de cuestiones, pero todas estas cuestiones, por ejemplo, no está regulado. Por lo tanto, en ausencia de una regulación propia en ese reglamento orgánico municipal, pues lo que nos queda es el reglamento estatal, conocido como ROF. Y, por tanto, en este caso, por ejemplo, pues la moción presentada, las 2 mociones alternativas, calificadas como alternativas, presentadas por el Grupo Municipal de Eibarko EAJ-PNV, pues no están en el orden del día. Por tanto, cualquier asunto que no esté incluido en el orden del día, pues previamente hay que votar la urgencia y si así se aprueba, pues pasar al consiguiente debate y votación. Esa es la explicación. Disculpa,
pero una enmienda de modificación de un dictamen no requiere la votación de urgencia y una enmienda que modifica el texto de una moción sí lo requiere. Es que así está establecido en el ROF. Vale. Sí, así está establecido en el ROF. El ROF ya dice que lo que es una enmienda, lo que es una propuesta, lo que es un dictamen, y así está recogido en el artículo 97 del ROF. Ya tuvimos en el último pleno ordinario una enmienda que se podía presentar por escrito pues hasta antes del inicio del pleno. Pero esa es la terminología que utiliza el ROF. En cualquier caso, si os parece, por seguridad jurídica, votamos tratar también la moción de AJPNV y así, bueno, evitamos cualquier tipo de inseguridad. No sé si hay que hacer también una ronda, Juanchu, o por asentimiento, porque, en fin, salvo que alguien quiera votar en contra de que se trate. Bueno, sí, salvo si alguien exprese... Eso es. ¿Alguien considera que no hay que tratar la moción? ¿Alternativa? Bueno, pues se incorpora. Y si os parece, pasamos al debate. No sé si, entendiendo que la primera moción está presentada por un colectivo externo que no la puede defender, entiendo que hay una moción alternativa, igual el Partido Socialista Vasco quiere iniciar las intervenciones, o hacemos en el orden que hacemos siempre. Nosotros entendemos que lo normal es seguir el orden habitual, que al final el punto no es la moción nuestra, sino la original. Vale, perfecto. Entonces, bueno, Isabel, si... Pero no se había mandado a las asociaciones el enlace. A ver, por un momento me ha parecido que había uno que se intentaba conectar. Es una pena que no pueda defender su moción. A ver, en cualquier caso, aunque estuvieran, no podrían intervenir hasta que finalice el pleno. Eso sí lo dice el reglamento. Vale, pues esa la verdad es algo que no comparto. Bueno, pues tendremos que modificar el reglamento en su momento, pero eso sí lo dice el reglamento. También es cierto, pero que conste que no lo comparto en absoluto. Bueno, la moción Ibarco-Baso-Visiac. Bueno, como sabemos, la mayoría de las extensiones lineales que tenemos en nuestros montes no son bosques, son explotaciones. Explotaciones que en muchos casos son de especies foráneas que alteran nuestro ecosistema y acentúan el cambio climático. La razón de que se planteen estas especies exóticas se debe, por lo general, a su rápido crecimiento y a su utilización para la producción de pasta de papel. Bueno, pues hace ya, como sabemos todas, unos cuantos años se llevó a cabo una sustitución de nuestros bosques autóctonos por pinos. Ahora, con la enfermedad que está sufriendo esta especie, se está sustituyendo por otra especie autóctona, autóctona no, ojalá, que foránea, que es todavía más peligrosa, el eucalipto. Hay muchas razones para considerar esta especie australiana, que ya me dirás tú qué tiene que ver el clima y los suelos australianos con los de aquí, un peligro ecológico real, ¿no? Y estas solo son algunas, ¿no? Una vez que se tala el árbol del tronco cortado, pueden brotar hasta 3 generaciones de retoños que se convertirán en árboles adultos sin necesidad de realizar una nueva plantación, lo que para algunos es una ventaja económica, ya que no se tienen que plantar nuevos retoños, pero supone un serio problema porque hace que sean una auténtica plaga. Agravamiento de las sequías, incluso llegando a secar manantiales y acuíferos subterráneos. Y esto se debe al elevado consumo de agua que necesita esta especie para su crecimiento. El rápido crecimiento de estos árboles es a base de monopolizar el uso del agua y de la luz solar, lo que lo convierte al eucalipto en un competidor muy agresivo en el que las especies vegetales autóctonas no tienen oportunidad de sobrevivir. La aportación de los eucaliptos a la generación de suelos ricos y fértiles es prácticamente nula, ya que sus hojas no aportan nutrientes, por lo que es causa de un fuerte desgaste de los suelos. En estas extensiones de plantaciones de eucaliptos, mucha fauna autóctona desaparece. El pájaro carpintero, los búhos, insectos, topos, ratones. Las lombrices no se instalan en sus suelos. Las abejas no encuentran troncos huecos donde construir sus almenas. Las setas y los hongos no se desarrollan en este suelo apelmazado. Cuando llega la edad de corte, entre 10 y 15 años, se talan los eucaliptos de forma masiva, empleando para ello maquinaria pesada que se conoce como matarrasa. Se cortan grandes extensiones de masa forestal, dejando un terreno desértico y al mismo tiempo muy vulnerable a la erosión por las lluvias. Y por si fuera poco, los eucaliptos son grandes propagadores de fuego y al mismo tiempo es una especie pirófila que se beneficia de los fuegos, ya que, aunque parezca que está completamente quemado, las raíces y parte del tronco no mueren. Por ello rebrota de nuevo con facilidad.
fueron los principales protagonistas de los fuegos acaecidos en Galicia o Portugal en el año 2017. Por ello consideramos que votar cualquier cosa que no sea a favor de esta moción es anteponer los intereses económicos de las grandes madereras y de la industria papelera a la flora y fauna autóctona. Si seguimos permitiendo la plantación de eucaliptos, lo que vamos a dejar a las siguientes generaciones será una tierra muerta, esquilmada, sin bosques y sin vida animal y salvaje, desertificada. Por ello, evidentemente, nuestro voto será a favor. Eskerrik asko. Gracias, Isabel. EH Bildu, ¿quién interviene? Nik. Egones, venga. Bueno, arratsaldeon, egiza esateko gure ustez, 11 arrazoi badauz basobiziak taldeak aurkeztutako mozioa babesteko, baina, bueno, Isabelek asko aipatu ditu, eta egiza esateko arrazoi zientifikoak asko dira, izan leiken nekazaritza kolektibo basua ez dirala kompatibliak edo ez dirala osagarrizak, zuera kartzen dabela, baina, bueno, badau arantzadik berak edo unibertsitate eta adituek eindako 11 ikerketa eta txosten, eta horretan oinarritzuta esan geinke bionestasunan alde hitzeko arrazoi asko dauzela. Baina 5 minutu bakarri ditzudanez, eta aprobetxauta Isabel, azaldu ditzuela 11 arrazoi, beste leku batian nahi do jarri nik azpimarra. Eta da, gu arduradun politikoa garala. Eta gu arduradun politikoa gara, eta nire ustez goamen gauz lanian, orainan alde lanitzeko, baina baita etorkizunan alde bai. Ordan, hori guztia kontuan hartuta, nire ustez pentsatu behar dugu zer dauan jokuan. Eta nire ustez imea detzagu gure buruari galdera bat. Eta da, zera urrengo generazioari, edo behar bada, datozen biadoiru generazioari, oinordetzan lagana iretzeguna. Hau da, zein da lagana iretzeguna argazkiza? Ze rekurso edo baliabide natural eukiko dituzte etorkizunean. Eta egiza da, eta nire ustez hori landu behar dugu, eta modu oso serioan hartu behar dugu, lurjabiek epe motzeko irtenbideak behar dituzte. Baina gu instituzio bagara, eta uste dugu guri badago igula instituzio moduan, epe motzeko irtenbide horiek, epe luzerako irtenbideak izan daitzezen laguntzia. Hau da, epe motzeko soluzioak hartzen lagundu beharretzeu, eta mon beharretzeu, baina epe luzerako irtenbide izan behar da. Ezin da oinartzen ditugun neurrizak edo oinartzen ditugun erabakizak edo pentsatzen dugu zen irtenbideak ezin da datozen generazioak baldintzatu. Eta irtenbide jasangarri eta jasangarrizak hartzen lagundu behar ditzeu. Eta horretarako guk oso argi daukagu baso politiko publikoak behar ditugula. Eta baso politika publikoak behar ditugu eta alba da elkarlanian adostutakoa. Baina beti erdigunean garapen jasangarri zaukiko da bena. Ze hori momentuan eitzen ez badugu, lurjabiak beste irtenbide bat topauko dabe. Bueno, eta berez alegin hori ingo dabe, eta berez batzuk egin dabe. Eta horrek ze dakar, ikusi dugu, horre dakarrena da merkatu librea. Eta merkatu libreak ze dator? Oso epe motzeko irtenbideak, oso kaltegarrizak epe luzera, eta etorkizun beltza. Beraz, nik itzen dutzuek gonbidapena, edo nahi detzugu etxebiltzukan gonbidapena, azpimarra edo indarra horretan jartzen. Badakauza adibide mordua. Hau, Galiza, Asturias, Kantabria, Bizkaiko herri batzuetan emoten dabilena, edo inarte mondana da irtenbidea, edo denan ortean eraiki behar dugu etorkizuna. Jarri gaitzezen, eta topari itzagun irtenbideak elkarrekin, zepia dituzte lurjabiek irtenbideak epe motzera, eta instituzioetatik nire ustez lagundu behar dezagu etorkizunerako irtenbide jasangarrizak izan daitezen. Eta gainera nik uste lehen bezan dut, pentsatu behar dugula, hori, zer da horrengo generazioari lagana iretzagun argazkiza? Hori da, nire uste zoin pentsatu behar duguna eta jokuan dagoana. Baina lurjabiek irtenbide bat behar gabe. Behar gara elkarrekin behar duguna. Eta instituzio publiko moduan ustot hori dagokigula guri. Eta giza da, esan geinke udal bat garala, eta gauza batzuk ez dira gure kompetentziakuak, eta ez dauzela gure esku, baso politika bat sortzia edo erabakitzea ez dagoela gure esku, baina bitxartean beste irtenbide batzuk edo beste erdibideko neurri batzuk hartu geinkez. Eta nik konbidatzen zaituztet horretan pentsatzera. Jarri gaitezen pentsatzera udal moduan zein geinkez. Zelan lagundu aldetzen lurjabiari, oin, epe motzeko irtenbide bat topatzen, etorkizuna baldintzatuko ez da dena. Eta horretan udalak badauzka neurrizak hartzeko aukera. Eta
nik uste dut horretan pentsatu behar dugula batez be. Zer dan oinen genkena, etorkizuna jasangarria izateko. Eskerrik asko, Igone. JPNB, Josu? Bai. 2020 honetan, zinegotzioi tokatzen ari zaigu gure eskumenekuak ez diran gaietaz berba eitxi. Hasi Berter Zaborteritik, zelan ez COVID-a eta azken boladan hizketa gai izaten ari da basokudeak eta bebai. Eta aitortu behar dugu, lehenengo eta behin, gure eskumena ez da nenean, hankasartzeko arriskua bebai, onditzen zaigula. Eta beraz, aldez aurretik barkamena eskatzen dut lekuz kanpoko gogoetarikan partekatzen baldin badugu gaur hemen. Guk uste dugu hemen planteatzen ari diran eztabaidak, Gipuzkoako Batzar Nagusietan eta Eusko Legebiltzarrean eman beharrekoak diala, eta ez dela udal bilkura lekurik aproposamena eztabaidatzeko gai bat, izatekotan lurralde mailan aztertu beharrekoa dana. Baina errespetu sartzen dugu etorritako mozioa, bai Eibarko baso biziak ekimenak aurkeztutakoa, eta bai handirau Eibarko baserritarren elkarteak aurkeztutakoa da, guk errespetu sartzen dugu. Galdetzen badeskue, ia nahi dugun Eibarko baso guztiak ikusi eukaliptoz beteta, erantzuna argi eta garbi da ez dugu nahi. Baina argitzun beharko den duke eztabaida zein dan. Ia eztabaida dan eukaliptua bera, edo eztabaida dan egurgintza. Eta guk eztabaida honen hasieran eitzen dugu aitortza bat. Eta eitzen dugun aitortza da, egurgintza dela funtsezko sektore ekonomiko bat, gure eguneroko bizitzarako produktuak sortzeko lehengai bat sortzen da bena, eta beste materialak baino asko sobia dana. Nik galdetzen badezte plastikozko poltza edo papeleskua argi dakat. Eta hau dinot, eukaliptuan aurka, azten dian eztabaida askok bukatzen dute egurgintzaren kontra. Baina gero danok erabiltzen dugu segurra zeindako gauza gure bizitzan. Eta beraz, abia puntu bezala, esan badagola sektore bat errespetua merezi da dena. Eta gero hortik aurrera eztabaidatu leike zelakua izan behar den sektore hori eta zein bete behar ditsuan sektore bezala. Eta guk uste dugu hor egon behar dela zorroztasun bat udalan aldetik bebai. Eta udalkideok ondo dakizue zerbitzu batzordean urtiak daramatzagula Eibarko JPNV udal taldetikan egoera kaskarrian dauzen bideak hoien berri emoten konpontzeko eta berriki proposatu dugula egurra atera baino lehen eta ostian inspekzioak eitxia eta danok egon gara ados egoera lotzagarriak ikusi izan ditugula. Baina egisa da, bebai eta Igonek aipatzen zeban, basogintzan ez dela dana emoten daben bezain erreza. Barazkisak landatzen dira gero usta jasotzeko eta arbolak bebai landatzen dira gero egurra ateratzeko. Eta esaten dugu eukaliptua askunde azkarrekua dela, baina askunde azkarra esaten dugu 10-15 urteko zehozer. Nik galdetuko neuke, ia gutako inork esango leuken, edozein negoziotan inbertidu eta 10-15 urtean eukitzia retornua, ia bideragarria dan, edo are gehiago. Planteatzen dian beste gauza batzukin, ia zeinek inbertituko zeban gaur egun irabaziak hemendik 40 urtera lortzeko. Eta gaur egungo gizartian gogoeta bezala itxeko, ia hori basojabe bati eskatzia badaukagun. Nik uste dut horren aurrian soluzio bakarra ez da la publifikazioa, eta guk uste dugu arazoa espezie baten baino, arazoa daola kudeaketan. Daola kudeaketa esan bebai. Eta galdetzen dugu bebaia gure udalak baute daukan gaitasuna basoen kudeaketa bere gain hartzeko. Eta horren aurrian galdera itzen duguna da bebai zein egoeratan dauz udal jabetzako basuak. Egoera kaskarrenean dauzenak udal jabetzakoak dira. Guk ikusten duguna da Gipuzkoako Foru Aldundiak lan ona itzen dabela sektoriak dauzkan arazoei aurre itzeko. Eta oraingoz eukaliptua da hain zuzen be diruz laguntzen ez dan espezie bakarra. Badakigu lanian ari dela bebai Aldundia hortik haratago epe luzeko ikuspegi batekin sektoriak gaur egun dauzkan arazoei aurre itzeko modu jasangarri eta baina bideragarri baten biziraun ahal izateko. Eta beraz guk Aldundia animatzen dugu bide horretan sakontzen jarrai dezan, amaitzen hoia.
Guk errespetu sartzen dugu bi mozioak, baina aitortu behar dugu eskakula gustatzen eztabaida honek hainbat forotan hartu daben itxura, iruditzen jaku gaiak behar dabela irakurketa zabalago bat eta sakonago bat, eta aurretik dakagun erronkak behar dabela lanketa bat, ez beste barik espezie baten debekua. Eta baso politikan egin beharreko bekuntzak elkarlanean egin behar ditugula, baserritxarren eskutik. Bi mozio hauek biharrian akordioa da gure helburua, guk partekatzen ditugu batzuen eta bestien kezkak, baina uste dugu gatazkak konponbidean ez dabela laguntzen. Horregatik planteatzen dugu beste proposamen bat, iruditzen zaigu zentzuzkoa, ez dela debekua, baina ez dela bestalde batera begiratzea bez. Hortik aurrera guk udal mailan engenken bidian elkarlanerako prest egongo gara, eta beraz gaurko bozketatikan haratago bai nahi dugu elkarlanaren aldeko aldarri batein bi mozioen sustetzaileen aurrian. Bide horretan beti egongo gara prest. Eskerrik asko. Jon? Bueno, vamos a ver. De alguna forma, los planteamientos que Eibarko Baso Biziak ha puesto encima de la mesa son unos planteamientos y unas pretensiones que, bueno, son desde luego muy razonables, muy loables. Estoy completamente de acuerdo con Igone cuando decía que, bueno, pues lo que hay que hacer es trabajar por el futuro, no tomar decisiones a corto plazo, sino que sean unas decisiones a más largo plazo. Quizá este tema, por ese motivo, queda un poco fuera de lo que es el alcance del propio ayuntamiento, puesto que la competencia para autorizar, la competencia para supervisar las plantaciones de una determinada especie en los terrenos de Guipúzcoa corresponde determinarlo a la Diputación Foral de Guipúzcoa, que es la autoridad forestal, no le corresponde al ayuntamiento, de la misma forma que tampoco le corresponde al ayuntamiento el iniciar la elaboración del catálogo vasco de especies exóticas invasoras, etc. Pero en cualquier caso, lo que sí ha puesto de manifiesto esta moción de Eibarko Baso Biziak es que hay una preocupación, que además es una preocupación muy razonable y es una preocupación muy justificada en la medida en que, bueno, pues como ha comentado Isabel, pues bueno, todas las consecuencias que supone plantar eucaliptos, etcétera, y bueno, pues en fin, vamos, todas las consecuencias que ello conlleva, ¿no? A mí, de todas formas, lo que sí me llama la atención es que, pues bueno, Eibarko Baso Biziak ha puesto un poco el dedo en la llaga a un problema que bueno, pues que quizá pues por parte de la Diputación Foral, etcétera, pues que es quien dicta las directrices, pues quizá tendría que ser objeto de una revisión, pero sobre todo también lo que ha puesto un poco de manifiesto es la contraposición que hay y bueno, pues lo polémico de esta situación, puesto que tenemos por una parte la moción de Eibarko Baso Biziak, pero también tenemos la moción de Andirao, que por otra parte pues también tiene pues unas pretensiones que son pues bueno, razonables y entendibles, ¿no? Por una parte, como digo, es entendible lo que pretende Eibarko Baso Biziak, que una especie como el eucalipto no prolifere de una manera incontrolada en nuestro territorio y que se trate de limitar sus plantaciones pues, por las consecuencias que tiene, sino también pues, bueno, porque también hay un objetivo que tienen las instituciones y que trabajamos en ello, que es concretamente la recuperación de los bosques autóctonos, eso por una parte, pero también es entendible pues, bueno, la postura que tiene Andirao, que podemos compartir o no, pero que quiero decir que es entendible el derecho de quien es propietario de unos terrenos en el monte, pues que de alguna forma pues, que ve pues, que se pretende condicionar ese derecho a explotar económicamente algo que es de su propiedad, que lógicamente estas decisiones pueden tener una incidencia en el rendimiento que obtiene, es decir, es una cuestión polémica y es una cuestión que bueno, pues desde luego yo creo que no se va a solucionar a golpe de moción y creo que precisamente en este ámbito es donde nosotros como políticos y la política en general es la que tiene que de alguna forma hacer un esfuerzo para intentar conciliar los intereses de ambas partes, porque a la vista está que los intereses pues, son irreconciliables por una parte, ¿no? El interés que puede tener alguien, un titular de una explotación económica, de explotarlo como quiere, básicamente cuando la Diputación Foral de Guipúzcoa, que es quien tendría que limitar la plantación de una u otra especie, no lo hace, y por otra parte, pues el legítimo interés que puede haber a nivel general
de que bueno, pues nuestros campos y nuestros montes no se conviertan en terrenos donde solamente esté el eucalipto o solamente o mayoritariamente, pues porque, como se ha expuesto anteriormente, son claras las consecuencias. Como digo, todo lo anterior lo que pone en evidencia es que siendo entendibles y razonables las propuestas de ambos, creo que hay todavía mucho trabajo por hacer, mucho trabajo de acercamiento y mucho trabajo de conciliación, porque vete terminando, por favor. sí, creo que con el enfrentamiento no vamos a conseguir un resultado. Y lo que desde luego, de alguna forma, pues sí que han puesto de manifiesto las dos enmiendas son las posiciones encontradas y la necesidad de trabajar. Y creo que a día de hoy, pues bueno, es preciso trabajar más las dos posturas, porque está claro que, de alguna forma, si queremos sacar esto adelante, tenemos que encontrar un punto intermedio en el que ambas partes estén satisfechas, porque es que de lo contrario, pues no vamos a poder avanzar ni en una cosa ni en otra. ¿Réplicas, Isabel? Sí, quería comentar algo. Como antes me ha salido de la vena científica, que ha aportado un montón de datos, ahora pues es que me sale ahora por otro lado mi vena maternal, ¿no? Tengo una hija, yo quiero dejarle un mundo, al menos como mínimo como me lo he encontrado, ¿no? Y que tenga unos bosques de aquí, y que tenga una fauna y que todo sea lo de aquí, que no tengamos que recurrir a especies invasoras, ¿no? Es que no lo entiendo, porque en el fondo, más allá de esta moción, que considero muy importante, a mí lo que me preocupa es la actitud, ¿no? La actitud que tenemos que en la sociedad, que no somos firmes ante el atropello que ha comenzado ya. Que es que no es que no tienes más que Berurco, está ya plagado de eucaliptos. Entonces eso es lo que más me preocupa, ¿no? Y sobre todo, como decía Igone, tenemos que pensar ya nosotras mismas, sino en las generaciones futuras, pero futuras de ahora, que es que este problema, si seguimos dejándolo de lado, es que vas a tener un problema para mañana, pero no para el futuro lejano. Y bueno, como veis, es un tema que verdaderamente me toca mucho, pues porque es que nos estamos jugando nuestra propia supervivencia. Ya no es cuestión de los bosques, es que sin bosques no vamos a poder vivir ni nosotras. Es que Bai. Joder, nik uste dut ezin genkela izkutatu kompetentzien atzian, hau diputazioan kompetentzia da, eztabaidatu behar dugu gai honen inguruan. Gugan eragin aukiko dau. Ez da lekuz kanpo udalontan horren inguruan eztabaidatzea. Eta nire ustez eztabaida ez da egurgintza bai, eukaliptoa bai, bestia ez. Eztabaida da etorkizuna. Eta lehen esan duten moduan, hurrengo generazio hori zena iretzen laga. Ez da alde batetik aldaketa klimatikoan hastian ez dakizen bat ekimen eitzia, eta gero honi bizkarra motia. Berben behar dugu honen inguruan. Eta basobiziak taldiak aurkeztu da emozioan, ez hau ezer udalari ezer eskatzen bere kompetentziakoa esan, eskatzen dut udalari posizionamendu bat, eta posizionamendu hori diputazioa eta Eusko Jaurlaritzara bideratzea. Eta gero eskatzen dut laugarren puntuan, udalari bide bat topatzea lurjabiekin etorkizun bat topatzeko. Hitzarmenak izan aldira, dana dalakoa, baina bentsat udalak badauka aukera horretarako, eta horretan pentsatu beharko genduke. Beitzu, benetan, igual gaur, basobiziak taldeak aurkeztutako mozioak ez da urtengo, ez dakiz egertatuko dan botazioan. Baina nire eskatan guztauko gaurkoakin atia iztia. Nik uste dut jarrin behar garala, hau kontu oso larri zagalako, eta betxu gaur gertatzen dela, uste dut jarrin behar garala eta berbain behar dugula honen inguruan. Ezin dezagon bizkarra emon eta esan, batzar nagusizetan diputazioan erabaki bezatela. Gaitik ez udalak posizionamendu politiko bat hartu eta diputazioari argilaga. Igual holan diputazioak askarroa hartuko ditu beste erabaki batzuk. Eta lehen esan dut, nire ustez bidea badator lurjarbiekin berbaia eitzetikan eta eurekin adostasunak topatzetikan. Irtenbideak nahi dituzte, horregaitik dabiz merkatu librera jotzen. Instituzioetatik ez jakuelako erantzunik emoten, baina instituzioetatik badagokigu, orain zaintzen dugu moduan etorkizuna zaintzia. Eta horretarako neurriak hartu behar ditugu, baina hartu behar ditugu ja. Batzuk gainera berandu datoz, eta benetan, ni gonbidatzen zaituztet, gaurko emaitza dana dalakoa jartzera, eta udalak bere esku dagoen guztia eitzeko lanketa bat itzera. Nik horretara gonbidatzen zaituztet, benetan.
eske bestela, edo galdera zuzena nahi detzuet. Inporta jatzue urrengo generazioari lagako detzun argazkiza, edo eskatzue inporta? Eskerrik asko, Josu? Bai, bueno, igual larritzen da hau esatia, baina EH Bilduko ordezkarixak esan da ben ixak eixenakin bat nator. Efectivamente, guk uste dugu gaur edozen gauza gertatzen dela be, atia ez dela itxi bihar eta aurreko interbentzioan bebai esan dut, elkarlan horretarako prest egongo garala Eibarko EAJPN udalkaldia. Eta bat nator, hasierako interbentzioan indako gogoetekin bebai, efectivamente, lagundu behar dugu epe motzian konponbide batekin, baina lagundu behar dugu epe luzerako begirada batekin. Eta guk badakigu Foru Aldundia badaola horretarako proposamen batian lanian, aspalditik, basogintza izan dadin sektore bat jasangarrisa eta bideragarrisa ekonomikoki. Podemoseko bozeramaileak esaten zeban, hau dela urrengo belaunaldiei zer uzten diegun eta egia da. Nik bai eskatuko nioke, eta ez da sektorearen defentsa itxikan, baina bai ulertu sektore horretan lan eitzen dabenak bebai, segun eta ze espezie landatzen daben, horren retornua 40 urtean eukiko dabela. Eta orduan, horren esku bakarrik uzten baldin bada, efectivamente eukiko duguna. Horregaitxikan, epe luzera begira landu biharreko kontu bada. Eta uste dugu, horretan lanian daola aldundisa debekutik aratago. Diru laguntzak aipatu dira eta eukaliptua da diruz laguntzen ez dan espezie bakarra. Nik bai nahi dut bebai esan, hasierako puntuan esan dut, guk ez dugu nahi Eibar ikusi eukaliptoz beteta, baina oker ez baldin manau Gipuzkoako datuak dira. Basuen erdisa espezie autoktonoak dira. Eta espezie autoktono horien 70% lurjabe pribatuen esku dauz. Orduan, goazen gauzak beren neurrian jartzera. Eukaliptua txarra izan leike, baina benetan txarra espezie baino da monokultiboa. Eukaliptuakin eta beste edozein espeziekin bebai. Eta orduan, hor landu biharra dago, benetan alde horretatik arazo bat eukitzen baldin badugu. Eta bukatzeko, niri iruditzen jata eskumenetaz aratago, ez litzatekela oso justua izango udalak eukitzia bere jabetzako basuak dauzkan moduan, eta etortzia esaten beste erakundiek zelan kudeatu behar dituen basuak. Az gaitxezen benetan gure jabetzan dauzkagunetatikan planteatzen nola kudeatu leiken. Uste dut horrek legitima huitzen gaitxula, gero benetan beste batzuri eskatzeko, baina zelan dauz udalaren basuak. Bueno, EH Bilduko bozeramaileak ordezkarixak esan daben bezala, guk uste dugu gaur edozen gauza pasauta bebai, bidea dagoela horretikan, bide horretan elkarlan eduki behar dugula helburu, baso jabien eskutikan bebai, herriko baserri txarrak dialako gehienak, eta herriko baserri txarren eskutikan heldu behar garala helmugara. Hori da pentsatzen duguna. Eskerrik asko. Gracias, Josu. Jon, si quieres decir algo al final. Sí. Bueno, vamos a ver. El tema de las competencias, aunque quizá no sea una cuestión que debería ser primordial, sí es importante. Sí es importante pues porque tenemos que tener en cuenta que si la Diputación Foral es la que marca concretamente cuál es la política forestal en cuanto a lo que es autorización y supervisión de plantaciones, pues de alguna forma la única manera que tenemos de solucionar este problema es si todos remamos en la misma dirección y desde luego facilitaría mucho las cosas si, por ejemplo, pues la Diputación Foral impulsara una u otra política concreta, pues porque de alguna forma eso nos permitiría a las demás administraciones poder alinearnos. En este caso, pues es lo que sucede y es que en el caso del eucalipto pues no existe ninguna prohibición, diríamos,
a día de hoy, ¿no? Por lo tanto, pues bueno, yo creo que la política forestal o el establecimiento de la política forestal pues es importante porque el resto pues también dependemos de ella. Y en cuanto a la posición del ayuntamiento, efectivamente, pues bueno, el ayuntamiento tiene que sopesar concretamente, o por lo menos nosotros como Grupo Municipal Socialista, nosotros sopesamos no solamente en la moción que ha traído Eibar Covas-Ovisia, que como digo, plantea tiene unos planteamientos razonables, legítimos, etcétera, y que nosotros podemos llegar a compartir, pero que esa moción ha puesto de manifiesto un problema y es el problema que viene, diríamos, de la otra parte. Y el adoptar un posicionamiento sobre esta cuestión no es tan fácil cuando tenemos un posicionamiento, sobre todo, tan encontrado, de hecho, porque tenemos una segunda moción al respecto que, oye, los propietarios de los terrenos han levantado la mano y han dicho, hey, que nosotros estamos aquí y ojo, porque nosotros también tenemos que pintar algo en qué es lo que se hace en nuestros terrenos. Yo únicamente lo que digo es que aquí se han planteado dos cuestiones, las dos muy defendibles y que por lo tanto que tendremos que hacer uso de la política para intentar solucionar y que desde luego el ayuntamiento pues tendrá que estar posiblemente de la mano de unos y de otros a la hora de intentar alcanzar una solución, porque es que aquí, si no hay una solución, diríamos, hablada o una solución dialogada, estos son dos trenes que van a chocar, porque es que las pretensiones de unos y de otros son contrapuestas y son imposibles de conciliar. Y por parte, por lo menos en mi intervención, y no sé, Josu, si te he entendido bien, pero por mi parte, desde luego, yo no he dicho a nadie cómo tiene que gestionar nada. Yo lo único que he venido a decir es concretamente que aquí hay un problema y que desde luego quizá es un momento incluso pues todavía temprano o un momento inicial para posicionarnos en una u otra, o en otra postura, que creo que precisamente a lo que tenemos que abogar es por tener, por una parte, directrices claras de la Diputación a este respecto, que ayudarían en la gestión municipal, y por otra parte, desde luego, pues mucho diálogo, pues porque, como digo, al final son pretensiones encontradas que es imposible de conciliar y que, por lo tanto, pues en algún momento, y como digo, intereses muy legítimos en ambos casos, ¿no? Y por lo tanto, creo que aquí, pues sí que tenemos que hacer un esfuerzo especial más allá de competencias y más allá bueno, pues de los intereses que cada una de las partes en concreto puedan tener, ¿no? Muchas gracias, John. Si te parece, Juancho, pasamos a votar la moción presentada por Eibar Covas-Ovisia y luego votaremos la moción presentada por EAJ Peña dentro de este punto. Adelante. María Isabel Fernández Pejenaute. Alde. Ana Francisca Astigarraga Rizabalaga. Alde. José Ángel Gimare Escolar. Alde. Mire Maranguán Yarza. Alde. Igone Lamarain Cobo. Alde. Gorka Errasti Bernedo. Alde. Amaya Albizu Lluvia. Aurka. ¿Perdón? ¿Por qué tú? Aurka. Contra. Bueno. John Pérez Illana. Contra. Marilena Ibáñez Anuncibay. Contra. María Mercedes Gárate Larrañaga. Aurka. Alberto de la Hoz Gorriti. Aurka. Josu Mendicute Rodríguez. Aurka. María Isabel Lagabi Arriaga. Abstención. Pedro Escribano Ruiz de la Torre. Abstención. Ana Tellería Echeverría. Abstención. John Iraola Iriondo. Abstención. Patricia Rizabalaga Larrañaga. Abstención. Francisco Javier Lejardi Galarraga. Abstención. Alberto Albistegui Zamacola. Abstención. Idoia Sarasqueta Aramburu. Abstención. Miguel de los Toyos Nazábal. Abstención. Pues se ha producido un empate
al haber votado a favor los grupos municipales de Podemos y del Carrequín Podemos y Euskal Herria Bildu, total 6 votos a favor y 6 votos en contra que corresponden al grupo municipal de Eibarko EJ-PNV y 6 abstenciones del grupo municipal de Partido Socialista de Euskadi y Euskadiko Esquerra. Por tanto, procede una segunda votación. Y en caso de persistir el empate, como sabéis, habría que pues tener en cuenta el voto emitido por el alcalde, pues habría que calificarlo por voto de calidad. Y si el resultado de la votación, de esta segunda votación, es el mismo que en la primera, pues no quedaría aprobada la moción, porque para la aprobación de los diferentes puntos del día es necesario que haya más votos a favor que en contra. Por tanto, si persiste el empate, pues no se produce esa condición. Pues procedemos a la segunda votación. María Isabel Fernández Pejenaute. Alde. Ana Francisca Astigarraga Arrizabalaga. Alde. José Ángel Zumares Escolar. Alde. Miren Baranguán Yarza. Alde. Igor Lamarén Cobo. Alde. Gorka Errasti Bernedo. Alde. Amaya Albizu Lluvia. Aurka. John Pérez Illana. Contra. Marilena Ibáñez Anuncibay. Contra. María Mercedes Gárate Larrañaga. Aurka. Alberto de la Hoz Gorriti. Aurka. Josu Mendicute Rodríguez. Aurka. María Isabel Arrauri Arriaga. Abstención. Pedro Escribano Ruiz de la Torre. Abstención. Ana Tellería Echeverría. Abstención. Johnny Ola Iriondo. Abstención. Patricia Rizabalaga Larrañaga. Abstención. Francisco Javier Lejardi Galarraga. Abstención. Alberto Albistegui Zamacola. Abstención. Idoia Sarasqueta Aramburu. Abstención. Miguel de los Toyos Lazábal. Abstención. Por tanto, la moción no queda aprobada. Pasaríamos a la votación de la moción presentada por el Grupo Municipal de Eibarko EJ-PNV. Por Isabel Fernández Pejenaute. Ahora, ¿pero no se discute sobre ella? Pregunto. Sí, bueno, yo si he hecho una presentación de las dos mociones. Bueno, si queréis haremos un turno de disculpar. Yo pensaba que hemos hecho una intervención general. Primero algo. Vale, abro un turno de intervención, no tengo ningún problema. Bueno, vale, pero en ese caso en el futuro también va a ser así, digo, porque nunca se ha permitido, o sea, siempre las alternativas han sido en el mismo, es un único punto del orden del día. Vale, bueno, pues entonces nada. Digo, tenemos otro punto en el orden del día que es sobre el mismo tema, seguido. Vale. También está la misma. Problema. Isabel, espera, pero como bien te dice Josu, en el siguiente punto está esta misma moción presentada por EAJ-PNV. Aprovecha la intervención en ese momento y haces la reflexión que quieras hacer, pero ahora votamos. Pues entonces votamos, ¿no? Venga, pues yo contra. Ana Francisca Astigarraga Rizabalaga. Contra. José Ángel Gimade Escolar. Contra. Mire Baranguán Yarza. Contra. Igor Lamarén Cobo. Contra. Gorka Errasti Bernedo. Contra. Amaya Albizu Lluvia. Alde. John Pérez Illana. Alde. Marilena Ibáñez Anuncibay. Alde. María Mercedes Gárate Larrañaga. Alde. Alberto de la Hoz Gorriti. Alde. Josu Mendicute Rodríguez. Alde. María Isabel Larrauri Arriaga. Abstención. Pedro Escribano Ruiz de la Torre. Abstención. Ana Tellería Echeverría. Abstención. Johnny Ola Iriondo. Abstención.
Patricia Arrizabalaga Larrañaga. Abstentzioa. Francisco Javier Lejardi Galarraga. Abstentzioa. Alberto Albistegui Zamacola. Abstentzioa. Idoia Sarasqueta Aramburu. Abstentzioa. Miguel de los Toyos Nazábal. Abstención. Por tanto, se ha producido un empate, como en la moción anterior, y procedería a una segunda votación. María Isabel Fernández Tejenaute. Aurka. Ana Francisca Astigarraga Arrizabalaga. Contra. José Ángel Gimare Escolar. Contra. Irma Aranguán Yarza. Contra. Ivone Lamarain Cobo. Contra. Gorka Errasti Bernedo. Contra. Amaya Albizu Lluvia. Alde. John Pérez Illana. Alde. María Elena Ibáñez Anuncibay. Alde. María Mercedes Gárate Larrañaga. Alde. Alberto de la Hoz Gorriti. Alde. Josu Mendicute Rodríguez. Alde. María Isabel Larrauri Arriaga. Abstención. Pedro Escribano Ruiz de la Torre. Abstención. Ana Tellería Echeverría. Abstentzioa. John Iraola Iriondo. Abstención. Patricia Arrizabalaga Larrañaga. Abstentzioa. Francisco Javier Lejardi Galarraga. Abstentzioa. Alberto Albistegui Zamacola. Abstentzioa. Idoia Sarasqueta Aramburu. Abstentzioa. Miguel de los Toyos Nazábal. Abstención. Por tanto, al persistir el empate, la moción no queda aprobada. Vale, pues pasaríamos al punto 9, que va en punto distinto, pero el tema es el mismo. En este caso hay una moción presentada por Andirao, igual como se reiteró en el CARTEA, donde en 4 puntos pide respeto y reconocimiento a todas las especies forestales, a la propiedad privada y pública rural, con sus derechos y obligaciones, a las labores silvícolas de cientos de miles de árboles plantados en los últimos años en Eibar y a la biodiversidad que hay en Eibar. Solo hay que salir de casa para poder disfrutar. Andirao está en contra de los que quieren prohibir una especie forestal, ganadera o agrícola. Estamos dispuestos a estudiar alguna propuesta que mejore concreta de gestión, si se da el caso. Y a la misma se ha presentado por parte de AJPNV una moción alternativa con el mismo contenido que la anterior, que la tratada en el punto anterior. Y bueno, pues abrimos de nuevo un turno de intervenciones, entendiendo que vamos a hablar, en su caso, sobre las dos mociones. ¿De acuerdo? Venga, Isabel. Vale, voy. Bueno, pues con respecto a esta moción, por supuesto que estamos de acuerdo en mostrar respeto y reconocimiento a todas las especies forestales, incluidas las foráneas. Por supuesto que estamos de acuerdo en mostrar respeto y reconocimiento a la propiedad privada y pública rural, con sus derechos y también recalco sus obligaciones. Por supuesto que estamos de acuerdo en mostrar respeto y reconocimiento por las labores silvícolas realizadas como plantación y cuidados de árboles, y que estamos de acuerdo en mostrar respeto y reconocimiento a la biodiversidad que anhela. Como decía, estamos de acuerdo en que hay que respetar los derechos de las personas propietarias rurales, pero no es un derecho plantar todo aquello que se quiera. Y para ello voy a poner un ejemplo muy sencillo. Yo, como propietaria urbana, a medias con el banco, en mi casa, en mi balcón, no se me permite plantar cualquier cosa. No puedo plantar opio, por ejemplo, en áreas del bien común, lo entiendo. Pues a una persona propietaria rural también se le debe exigir que sus cultivos o plantaciones sean respetuosas con el bien común y que respeten la biodiversidad local, que es lo que redunda en el bien común. Por lo tanto, sigo diciendo que es nuestro deber restringir las plantaciones de especies foráneas, que suponen un peligro a las especies autóctonas. Si ponemos el grito en el cielo por la invasión de la avispa asiática o del cangrejo americano, y no solo el grito en el cielo, sino cantidad de recursos económicos, ¿por qué no lo hacemos con la introducción de estas especies foráneas?
¿Es que nuestros castaños, nuestras hayas y nuestros robles no son tan importantes? ¿O es que la imposición de las empresas papeleras buscando materias primas hace que nos echemos atrás? Me pregunto yo. Claro que debemos continuar con las plantaciones de árboles, como dice esta moción, en nuestro entorno, pero no de cualquier tipo de especie. Debemos primar del interés común, como decía antes, la biodiversidad local y no los intereses económicos particulares, sean de quien sean. De esta manera conseguiremos reducir el cambio climático, dejaremos un mundo mejor a las futuras generaciones sin perder nuestra fauna animal y vegetal y, por tanto, sin perder nuestro paisaje, nuestra identidad. Y con respecto a la moción del PNV, pues, no sé, a mí poco más me parece que nos remite a su propio partido, que es el que manda en el gobierno vasco, en coalición con los socialistas, no lo olvidemos. Planteando este tipo de mociones se pasa la pelota de una institución a otra y ya sabemos lo que pasa, que tú, que yo, que yo, que tú, y al final pues nos quedamos igual y vamos perdiendo tiempo. En muchos lugares se han puesto contra estas plantaciones de especies o al menos se ha planteado una moratoria, que sería otra opción, pero aquí en Euskadi no se hace ni una cosa ni otra, ¿no? Entonces, en Elkarrekin Podemos, la verdad es que creemos que sí, que los ayuntamientos debemos tomar posición. Por mucho que se insista que las competencias es de uno, de otro, y los eucaliptos van creciendo, y si no miremos Urco, por decir un sitio. Entonces sí que debemos posicionarnos. Estoy convencida de que debemos posicionarnos y utilizar todos los instrumentos que tenemos, por muy limitados que sean, pero utilizarlos para frenar esta expansión terrorífica, porque está siendo ya terrorífica de los eucaliptos en nuestros montes. Debemos primar unos montes autóctonos y también para explotaciones agrícolas, evidentemente, pero de madera de calidad. Y por lo tanto, pues en ambas mociones votaremos por todo esto y por muchas más cosas que no me quiero seguir enrollando, votaremos en contra de ambas mociones. Gracias, Isabel. Alberto Albistegui, por favor, apaga tu micrófono. Tienes el micrófono encendido. Vale, ahora, gracias. Bildu y Igone, ¿no tienes imagen? Igone está conciliando como puede. Vale. Te dejo a ti, entonces hablas tú. Vale. Sí. A ver, no, sin entrar de lleno en lo que dicen en la moción, gitxiraka gehitzeko aurrian Igonek esan dabena, aurreko puntuan esan dagoari, uste dut bikain azaldu dabela gure alderdi izan posturia. Aintzat hartu eta errespetua noski baiet, dakagula baserritar guztiei eta baserritar lanek egiten daben lanari. Ez dugu uste hor dia mozino bat danik, dirauk registro da benak, eta bai hor dia azarre bat jasotzia idatzi baten, eta bueno, hori igartzen da. Baina ez dugu uste ez da mozino bat danik. Eta idatzi horrebe badakigu ez da bela baserritar guztien pentsamentua be aintzat hartzen. Ze iritzi guztietako baserritarrak dakauz Eibarren. Lehen esan dakua, elkarbide bat uste dugu jorratu behar dela, dialogua landu, eta gu hori lantzeko prest jauz. Baina gure aldedikan kontra bozkatuko dugu idatziari. ¿Josu? Bueno, yo no sé, la portavoz del Elkarrekin Podemos, después de cuántos años considera que una especie deja de ser exótica y pasa a ser autóctona, pero no voy a entrar a ese debate. Nosotros lo que vemos es que efectivamente la moción de Ibar Baso-Biziak, la cual muestra, como bien se ha dicho en el punto anterior, que existe un debate en el que hay posiciones enfrentadas, ha generado un malestar. No voy a decir que a todos los baserritarras, pero sí a la asociación que representa a los baserritarras de Eibar y que lo ha expresado mediante esta otra moción, que nosotros entendemos las preocupaciones que tienen las y los baserritarras y en este caso especialmente las que se dedican al sector forestal, de la misma manera que entendemos la preocupación del colectivo que ha nacido en Eibar y que creemos que tiene que haber puntos de encuentro entre las preocupaciones de unos y las preocupaciones de otros. Y creemos que en esa búsqueda de puntos de encuentro hay un trabajo que queda por delante, se ha dicho en los puntos anteriores, y en ese trabajo en común que podamos hacer, el Partido Nacionalista Vasco estará ahí. Pero en este momento en el que se plantean dos mociones en la que chocan
propuestas que no han llegado a un punto de encuentro común, nosotros mantenemos una posición propia, que es la posición de que creemos que desde el ámbito de la Diputación Foral de Guipúzcoa se está trabajando para dar cauce no a la plantación de eucalipto de forma masiva, sino a una gestión sostenible de futuro para el sector forestal que no nos lleve a un monocultivo. Y por tanto, nosotros mantenemos nuestra moción y creemos que no se debe aprobar tampoco esta otra moción. John. Bueno, yo es un poco insistir en los argumentos anteriores, ¿no? Yo creo que aquí, decía Isabel, de pasar la pelota de una institución a otra, yo creo que no se trata de eso. Yo creo que lo que se trata es de que quien tiene la competencia, quien tiene la facultad de poder ir dictando las directrices que se tienen que hacer en la materia, que para eso tiene técnicos, etcétera, versados en lo que se les pide que informen, pues entiendo que es quien tiene que marcar una pauta, porque eso al final va a facilitar al resto que podamos tomar decisiones y que podamos posicionarnos sobre una cuestión concreta. Josu lo ha comentado ahora, dice que acaba de comentar bueno, pues que desde la Diputación Foral se está trabajando este tema. Pues bueno, yo creo que lo suyo es ver, por una parte, qué es lo que dice la Diputación al respecto y bueno, pues esperemos que pronto se pronuncie y adopte un posicionamiento que será el que luego nos permitirá a los demás también adoptar un posicionamiento, ¿no? Hablaba Isabel también de posicionarnos. Yo creo que es importante que nos posicionemos, pero yo creo que es preciso cuando se ha hecho un estudio sosegado del tema, cuando se ha profundizado en el problema, cuando se ha hablado sobre todo con las partes, porque yo creo que a golpe de emoción, bien sea de Iván Kovasolisia, bien por parte de Anguirao o mismamente pues a través de la moción del Partido Nacionalista Vasco, entiendo que no se puede solucionar, o no creo que ni que se puede ni que se deba solucionar una cuestión como esta, que levanta ampollas en distintos colectivos. Creo que es preciso, antes de tomar una posición al respecto, hablar, también saber cuál va a ser el pronunciamiento de las instituciones que son competentes y creo que eso concretamente no se ha hecho. Creo que eso no se ha hecho y creo que es básico y esencial porque, como decía antes, al final lo único que vamos a tener es un choque de pues, intereses o pretensiones de una y otra parte que nos pueden parecer muy defendibles, muy interesantes, muy legítimas, pero que al final, desde luego, si es un choque de trenes, aquí al final no va a salir nadie beneficiado y por lo tanto creo que eso es importante tenerlo en cuenta. Y de cara a un posicionamiento, pues, hombre, yo creo que de cara a un posicionamiento, creo que este tema es lo suficientemente importante como para que esto, el posicionamiento de un ayuntamiento al respecto no sea concretamente en base a una moción de uno u otro tipo. Creo que a esto creo que se ha revelado de la suficiente importancia como para que primeramente veamos por dónde va la Diputación, que es quien marca la pauta, y segundo también que haya aquí un esfuerzo de las partes de sentarse, no sé si con el ayuntamiento, si del ayuntamiento, quien sea, pero aquí tiene que haber un acercamiento de posturas porque entiendo que esto, si no, al final, pues bueno, no va a ser beneficioso para nadie. Por lo tanto, pues bueno, yo creo que como digo, para ese posicionamiento, que tiene que ser un posicionamiento sosegado y tranquilo, creo que no se dan en este momento las condiciones. Y por eso nuestro voto, al igual que ha sido en el punto anterior, va a ser la de abstención para ambas mociones. Segunda ronda, Isabel. Bueno, pues veo que seguimos, que vamos a seguir así, dándole vueltas y vueltas y nos irá ganando el tiempo. Y quería comentar que la intervención del señor portavoz del PNV me ha traído a la mente la canción aquella de El futuro ya está aquí, y es que ya los tenemos aquí. Y no debemos seguir esperando, dándole vueltas a ver quién es, que tú, que yo y lo demás. Nos seguirá comiendo el monte. ¿Gorka? No. Ahí. Creo que por mucho que le sigamos dando vueltas al chocolate, las posiciones están más que enfrentadas, ha estado clarísimo y me gustaría escuchar a los representantes de Baso Biziak y si hubiese alguien de Anguirao después. Bueno, como bien sabéis, cuando se acaben los ruegos y preguntas podrá intervenir el público y encantado de escucharles. Josu.
Ciertamente, simplemente he realizado una pregunta porque probablemente la señora Fernández Pejenaute hubiese votado a favor de la inclusión de otras especies que ahora en sus intervenciones ha mencionado como autóctonas, como exóticas e invasoras, como la propia haya, por ejemplo. Y por eso le he realizado la pregunta. Yo no voy a cantar, porque precisamente me preocupa el enfrentamiento que se ha generado en torno a este tema, porque tampoco yo quiero ver Eibar lleno de eucaliptos, porque creo que hay un trabajo por delante pendiente de hacer de la mano de las y los baserritarras de Eibar, que han vivido esto con muchísima tensión, están viviendo esto con muchísima tensión, y no solamente están viviendo esto con muchísima tensión, sino con la incertidumbre económica que pesa sobre ellos más que sobre otros sectores, de tener que hacer inversiones que necesitan décadas para poder recuperar, y que creo que eso tenemos que ser conscientes de ello a la hora de hacer determinadas afirmaciones. Y la administración pública está para intervenir, está para ayudar y está para que ese sector pueda funcionar más allá de un capitalismo feroz, pueda funcionar sin tener que estar esperando a que 40 años después pueda tener el retorno. Y creo que el tema es suficientemente serio como para abogar por la colaboración seria y serena en este tema. Y por eso vamos a abogar por nuestro grupo. Gracias. John. Bueno, creo que ya se ha dicho todo, no tengo nada más. Perfecto. Vale, Juancho, pues como la vez anterior votaríamos primero la moción de Andira y posteriormente la moción alternativa de AJ-PNV. Perdón. María Isabel Fernández Pejenaute. Contra. Ana Francisca Astigarraga Rizabalaga. Contra. José Ángel Jiménez Escolar. Contra. Mire Maranguán Yarza. Contra. Manuel Amarain Cobo. Contra. Gorka Errasti Bernedo. Contra. Amaya Albizu Lluvia. Aurka. John Pérez Illana. Contra. Magdalena Ibáñez Anuncibay. Contra. María Mercedes Gárate Larrañaga. Aurka. Alberto de la Hoz Corriti. Aurka. Josu Mendicute Rodríguez. Aurka. Marisabel Larrauri Arriaga. Abstención. Pedro Escribano Ruiz de la Torre. Abstención. Ana Tellería Echeverría. Joan. Joan Iraola Iriondo. Abstención. Patricia Rizabalaga Larrañaga. Abstentzioa. Francisco Javier Lejardi Galarraga. Abstentzioa. Alberto Albistegui Zamacola. Abstentzioa. Idoia Sarasqueta Aracaju. Abstentzioa. Miguel de los Toyos Nazábal. Abstención. Por tanto, la moción queda rechazada con 12 votos en contra, que se corresponden a los grupos municipales de Eibarko EJ-PNV, Euskal Herria Bildu y Podemos y 9 abstenciones del grupo municipal del Partido Socialista de Euskadi y Euskadiko Ezkerra. Pasaríamos a la votación de la moción presentada por el grupo municipal de Eibarko EJ-PNV. María Isabel Fernández Pejenaute. Contra. Ana Francisca Astigarraga Arrizabalaga. Contra. José Ángel Jiménez Escolar. Contra. Mire Maranguán Yarza. Contra. Ivone Lamarain Cobo. Contra. Gorka Errasti Bernedo. Contra. Amaya Albizu Lluvia. Alde. John Pérez Illana. Alde. María Elena Ibáñez Anuncibay. Alde. María Mercedes Gárate Larrañaga. Alde. Alberto de la Hoz Gorriti. Alde.
Josu Mendicute Rodríguez. Alde. María Isabel Larrauri Arriaga. Abstención. Pedro Escribano Ruiz de la Torre. Abstención. Ana Tellería Echeverría. Abstención. Jon Iraola Iriondo. Abstención. Patricia Rizabalaga Larrañaga. Abstentzioa. Francisco Javier Lejardi Galarraga. Abstención. Alberto Albistegui Zamacola. Abstentzioa. Idoia Sarasqueta Aramburu. Abstentzioa. Miguel de los Toyos Nazábal. Abstención. Al haberse producido un empate, con 6 votos a favor del Grupo Municipal de Ibarco de JPNV y 6 votos en contra de los grupos municipales de Euskal Herria Bildu y Euskal Herria Podemos y 9 abstenciones del Grupo Municipal y por eso de Euskadi Especo Esquerra, pues procedería una segunda votación. María Isabel Fernández Pejenaute. Contra. Ana Francisca Estigarraga Arrizabalaga. Contra. José Ángel Jiménez Escolar. Contra. Miren Baranguán Yarza. Contra. Ione Lamarain Cobo. Igone Barkatu bai kontra. Gorka Errasti Bernedo. Contra. Amaia Albizu Lluvia. Alde. Jon Pérez Illana. Alde. María Elena Ibáñez Anuncibai. Alde. María Mercedes Gárate Larrañaga. Alde. Alberto de la Hoz Gorriti. Alde. Josu Mendicute Rodríguez. Alde. María Isabel Larrauri Arriaga. Abstención. Pedro Escribano Ruiz de la Torre. Abstención. Ana Tellería Echeverría. Abstención. Jon Iraola Iriondo. Abstención. Patricia Rizabalaga Larrañaga. Abstentzioa. Francisco Javier Lejardi Galarraga. Abstención. Alberto Albistegui Zamacola. Abstentzioa. Idoia Sarasqueta Aramburu. Abstentzioa. Miguel de los Toyos Nazábal. Abstención. Al haber persistido el empate, no queda aprobada la moción. Muy bien. Pasaríamos al punto 10, que es una moción presentada por el Guía Arisor, de apoyo a las víctimas de vulneración de derechos humanos. A lo largo de la tarde se ha solicitado la posibilidad de dejar sobre la mesa esta moción. Parece ser que hay algún tipo de debate o de negociación a nivel de los partidos políticos a nivel superior para adoptar una posición y llegar a un acuerdo. Y, por tanto, si los grupos estáis de acuerdo, dejaríamos la moción sobre la mesa. La propuesta. Bai. Gure aldetik bai. Bai. Gorka? Bai, guk eskatu dugu Ja, bai gainean lagatzea, eta orduan eskatzen Vale. detzuet bestieri zuen laguntasuna. Eta barkamena eskatu iguanen partez, joan berri izan da plenotikan. Vale. Vale. Isabel? Vale, vale. Vale, bueno, pues quedaría este punto sobre la mesa y, bueno, pues, somos capaces de tratarlo en el pleno del mes que viene. Y pasaríamos a ruegos y preguntas. Alberto de la Hoz, bai. Vaya, Arratsaldeon. A ver, el pleno de septiembre del año pasado, el alcalde admitió que no se habían presentado las alegaciones por escrito al trazado del Bidegorri, después de haberse acordado este punto en la comisión pertinente. Nos hicieron falta 5 peticiones por escrito, todas ellas sin respuesta, para que se nos confirmase de primera mano en aquel pleno lo que todos sospechábamos. Y es que las alegaciones al Bidegorri jamás se realizaron. Se nos habló de conversaciones con la diputada foral en aquel momento, la Marisol Garmendia, que según hemos visto meses después y según avanzaba la obra, pues de bien poco han servido. Y es que el propio alcalde en ese pleno admitía que ni él mismo estaba del todo de acuerdo con el trazado de ese Bidegorri,
Hablamos de un trazado que va a transcurrir en su mayor parte al lado de la Nacional 634, con el riesgo que ello conlleva, y además incluye un paso de peatones salvando la rotonda de Azitain. Este Bidegorri va a contar con un paso de peatones con prioridad para vehículos en el acceso de una autopista. Un paso de peatones con prioridad para vehículos en la salida de una rotonda, que soporta, como todos sabemos, gran cantidad de tráfico, tanto de coches como de camiones, que entran y salen del polígono de Azitain. Y todo esto, por paradójico que parezca, admitiendo el propio alcalde que ese paso de peatones es un punto negro de seguridad. Y aún así, es lo que vamos a encontrar en ese Bidegorri. No entendemos que, aun con todo esto, se haya tirado adelante con este trazado. Y esperemos que no pase ninguna desgracia. No pase ninguna desgracia en este punto negro de seguridad, de verdad. También teníamos sobre la mesa y planteamos en ese pleno de septiembre el caso de empresas afectadas como Maile Becain, donde sus zonas de aparcamiento y de carga y descarga se veían hipotecadas, y en el caso de la zona de carga y descarga, el Bidegorri invadía esa zona de carga y descarga con otro consiguiente riesgo. Existían alternativas, mucho más lógicas y seguras, mucho más agradables al paseante, y eran llevar el Bidegorri por Azitain, bien por la ermita, bien por metiéndolo por Azitain Bide. Ambas posibilidades, en nuestra opinión, posibilitaban hacer las cosas bien. Daban una oportunidad incluso al barrio de Azitain, que la necesitaba. Pero a la actual nos hemos quedado con una alternativa que es un riesgo para los usuarios. Se enseñó un informe, se nos dijo que había llegado el propio 30 de septiembre y se nos remitió. Era un informe del 13 de febrero de 2019, 7 meses y medio de antigüedad. Un informe donde se descartaban estas alternativas, se hablaba de zonas inundables, se hablaba de pendientes. Mira, yo no soy técnico ni tengo conocimiento, pero ya me cuesta entender cómo se puede dar por válida una opción que da un paso de peatones en una rotonda de acceso a una autopista y no las anteriores citadas. Miraría hasta debajo de las piedras, si hiciese falta, para encontrar la alternativa necesaria a lo que nos vamos a encontrar en ese Bidegorri. Bueno, ahora, meses después, por desgracia, nos encontramos otro problema adicional generado por ese Bidegorri. Al acompañar a la Nacional 634 hasta la rotonda de Azitain, el Bidegorri deja sin espacio a la carretera, dejando un ceda del paso a la salida este de Eibar y un único carril de tráfico de llegada hasta la rotonda, cuando antes había dos. Antes ni había un ceda del paso, ni había dos carriles, ahora solo queda uno. Total, un embudo en toda regla. ¿Cuál es el resultado? Pues el que vemos todas las mañanas los que transitamos por esa zona, antes o después. Se originan unos atascos monumentales. Todo aquel que sale por la salida este de Eibar, bien por la calle Barrena, bien por la variante, se encuentra con atascos que muchas veces llegan hasta la calle del Carmen o hasta el polígono de Macharia si van por la variante. Pregunté en comisión de obras y me comentaron que no constaba este problema, que preguntásemos en tráfico. Preguntamos en tráfico y nos dijeron que era un problema de la Diputación. Yo voy a hablar de la parte práctica y esta es mi pregunta. ¿Por qué hemos creado un problema o se ha creado un problema donde antes no existía un problema? ¿Qué clase de previsión ha habido? ¿Cuál es la solución? ¿Qué solución se le va a dar a toda esa gente que todas las mañanas pierde su tiempo en un atasco cuando van a trabajar y que muchos de ellos han tomado la triste decisión de irse hasta Areitio para coger la autopista, para coger la carretera dirección Elgoibar y Bergara? Esa es la pregunta que lanzo, que no ha sido nadie capaz de contestarnos en dos comisiones diferentes. Eskerrik asko. Bueno, yo voy a intentar ser muy breve porque imagino que habrá más ruegos y preguntas y al final este punto suele ser el que más dura del pleno, desgraciadamente. Por supuesto que yo, y así lo hice siempre que he podido, he trasladado a la Diputación Foral de Guipúzcoa, gobernada por el Partido Nacionalista Vasco y por el Partido Socialista, les he trasladado en múltiples ocasiones que para mí hacer esa salida o esa continuidad del Bidegorri por la rotonda no es una solución que sea de mi agrado. Y es cuando nos remitieron el informe que os hicimos llegar, en el cual dicen que las otras alternativas por la ermita, como bien comentas, no eran factibles técnicamente. Lo podré cuestionar, pero es que yo de formación soy licenciado en Derecho, de ejercicio público soy alcalde, en ningún caso soy ingeniero. Y por tanto, si los ingenieros de Diputación hicieron esos análisis, yo no los voy a rebatir. No creo que los deba rebatir. Y por tanto, es la Diputación, que insisto, porque estamos utilizando los verbos como si el ayuntamiento fuera responsable de lo que está pasando.
decir, el ayuntamiento en este caso, como mucho, es un sufridor también. Es un sufridor también. En el caso de ser, y luego un disfrutador, porque ese Bidegorri, mal que les parece que les pese a algunos, al final, bueno, pues va a ser una realidad. Una realidad de un gobierno foral del Partido Socialista y del Partido Nacionalista Vasco. Oye, yo creo que al final es un éxito de gestión de esa Diputación. Yo he llevado a la Diputación personalmente las alegaciones de las empresas. Personalmente. Las empresas estuvieron conmigo y las he llevado, las presentaron por escrito y las llevé personalmente también. Pero lo que yo no puedo es decidir en nombre de la Diputación cuál es la mejor solución. Creo que todavía no llegamos a eso. Sí pedí trato sensible con las empresas y luego la Diputación ha hecho lo que ha considerado que tiene que hacer en base a sus criterios técnicos, que para eso los tienen también. Y en cuanto al Cristo que se monta en la rotonda, veremos cómo queda cuando acabe la obra. Ahora son unos atascos derivados de la obra, veremos cómo queda cuando acabe la obra, pero en cualquier caso, si se producen ese tipo de atascos, no es lanzar balones fuera. Y nosotros nos hemos ofrecido a colaborar con la Ertzaintza, pero es carretera nacional. Y por tanto, la competencia de regulación del tráfico en ese ámbito es de la Ertzaintza. Y nosotros nos hemos ofrecido a colaborar con la Ertzaintza en la regulación del tráfico en esa rotonda, pero la competencia de regulación del tráfico es de ellos. Y eso, en tráfico lo podéis hablar las veces que quieras. Yo he insistido a la Jefatura de la Policía Municipal para que insista a la Jefatura de la Ertzaintza de hablar cómo podemos intentar paliar los problemas de tráfico que están generando en obra. Cuando acabe la obra veremos la incidencia que tiene sobre el tráfico esa actuación, que preaviso, antes de que existiera la obra, ahí se montaban atascos en horas concretas de la salida de la autopista a primera hora de la mañana y alguna en puntos muy concretos salida del polígono de Alcizain también, ya se montaban atascos. Ahora son más importantes, sin duda, y vamos a ver cuando acabe la obra cuál es la evolución de esa situación de tráfico y, lógicamente, entre Ertzaintza y Policía Municipal tendrán que adoptar las medidas de regulación del tráfico o medidas de inversiones, si es que hay que hacerlas de alguna manera, para paliar esa problemática. ¿Más? Ahí, Elena, vale. Ahí. Arratsaldeon danori. Bueno, mi pregunta va dirigida a la presidenta de la Comisión de Hacienda o al alcalde, a ver cuál me quiere responder. A ver, la situación sanitaria que estamos viviendo en estos momentos va a afectar de una manera importante al presupuesto municipal del año 2021. Va a ser un presupuesto que se va a adoptar o se va a aprobar en unas condiciones, en una situación de excepción. Y a mí lo que me preocupa es que estamos a finales de octubre, que por ley el equipo de gobierno debiera de presentar el presupuesto 2021 antes de finalizar el año 2020, es decir, dentro de 2 meses. Y a mí me gustaría saber, porque no se habla para nada del presupuesto del 2021, si habéis empezado a trabajar en él, qué previsiones tenéis respecto a la tramitación de los presupuestos 2021, que me gustaría saber un poco qué es lo que estáis haciendo en esta cuestión. Merci. ¿Vas a contestar tú, Ana? Vale, vale. Yo en primer lugar decir que sí, he comentado en Comisión de Hacienda que estamos ya con las propuestas de los técnicos y las técnicas. Sí, me dan miedos con la cabeza, pero es así. Por otra parte, bueno, pues los plazos legales pretendemos cumplirlos, pero al parecer solo nosotros, porque la Diputación ya ha dicho que no va a aprobar el presupuesto dentro del año porque ante esa incertidumbre necesita más tiempo. En fin, nosotros procuraremos hacerlo y ese es nuestro compromiso, pero hay que tener en cuenta que que no tener esas certezas que nos daría la aprobación del presupuesto de la Diputación, que ya ha dicho que para ellos mismos se dan un plazo mayor de reflexión, también nos va a influir a
a nosotros, por lo que, bueno, trabajamos en unas condiciones más difíciles por cuenta a costa del COVID y también nos influye esa decisión de Diputación. Pero bueno, estamos trabajando y en breve tendréis en la comisión de personal, o sea, de Hacienda, perdón, y en reuniones por departamentos, como llevamos haciendo ya los 2 últimos años, información de primera mano de cada área. ¿Alguna cuestión más? Sí, Josu. Elena, Te he oído fatal, Ana, te he oído fatal. No me entero mucho, la verdad, ¿eh? Bueno, te resumo en el sentido de que se están elaborándose ya el borrador de presupuestos. Yo espero que más pronto que tarde pueda estar el borrador terminado, pero como tú bien has dicho, las situaciones del COVID que estamos viviendo pues complica todo. Incluso la propia Diputación va a prorrogar los suyos, espera aprobarlos en torno a febrero, más o menos, por lo que dicen, pero que intentaremos presentar en próximas fechas el borrador. Es que yo solo he preguntado cuáles van a ser los pasos para la tramitación. Yo no he preguntado que tengáis que hacerlo. No, solo he preguntado eso. Me habéis contestado dónde vais, manzanas traigo. No, pero te he contestado. Josu, ¿querías comentar algo? Sí, en el mes de abril, por parte de nuestro grupo, se hizo una propuesta de comercio local electrónico, una propuesta que planteábamos se hiciera a fases, con una fase inmediata en aquel momento todavía confinados y confinadas. Esa propuesta para hacerlo de forma inmediata y luego ya una futura más trabajada durante meses. Además de esto, en el mes de mayo, todos los grupos políticos alcanzamos un acuerdo de plan de choque de medidas económicas y sociales por el COVID, en el que se recogía esta propuesta, se recogían también otras propuestas como una subvención para apoyar la inversión derivada de necesidades de adaptación de los establecimientos a las nuevas realidades de consumo, así como a la diversificación. Hoy hemos conocido nuevas restricciones de movilidad y nos preguntamos en qué situación están estas ayudas y en qué situación está la puesta en marcha de un comercio local electrónico que creemos que en unos días un proyecto básico podría ponerse en marcha. Es que ricasco. Yo solo tengo, igual Alberto, tú completas, yo solo tengo información dentro del plan de choque estaba también la creación de una plataforma digital. Eso ya se trasladó se transfirió una aportación a IVA Centro Comercial Abierto para que lo pusiera en marcha. Me consta que haya estado con algunas empresas y yo creo que lo va a adjudicar la puesta en marcha enseguida de esa plataforma a través de IVA Centro Comercial Abierto. La otra partida, la de subvenciones a la inversión por adaptaciones al COVID, esa, la verdad es que no sé cómo está en este momento. Alberto, ¿no sabes tú? ¿Sabes tú esa partida cómo está? El altavoz. Sí, disculpad, Gabón. Realmente quedan 4 partidas del plan de choque. Estamos trabajando intensamente en ellos, pero concretamente la del comercio, la de la plataforma online, no es tan sencilla. ¿Por qué? Porque lo que queremos y la realidad pues muchas veces hacen que las cosas no sean fáciles. Sí que estamos con una empresa de IVA pues que nos está ayudando un poquito a configurar lo que podría ser esta plataforma. Hemos tenido un par de reuniones con ellos para luego pasaros a los demás grupos municipales el borrador de propuesta, pero en el último tiempo ha sufrido un parón pues porque una persona que estaba al cargo de este trabajo pues ha dado positivo y bueno, lo vamos a retomar lo antes posible. Sí que queremos hacerlo, la venta a domicilio y la plataforma online, lógicamente juntos. Luego la otra, la de los cursos, pues también adaptado, cursos que tengan que ver pues, con el manejo en esta plataforma online y luego las campañas, pues un poco lo mismo, ¿no? Ahí estamos, pero vamos, no es porque se haya dejado ni mucho menos, Estamos trabajando intensamente y espero que lo antes posible y más en esta situación, como te has dicho, Josu, podamos plantearos un borrador para que en fin, lo aprobemos, lo discutamos o en fin, lo antes posible, eso sí. ¿Algo más? Gorka.
Azkena, bai, ¿cómo podemos hacer, hoy sobre todo queda en evidencia más que nunca, hace tiempo que no pasaba así, cuando una asociación o alguna ibarresa presenta una moción, ¿cómo podemos hacer para que esa moción sea debatida en el punto que corresponde y sobre todo antes de la votación de los concejales? Porque no tiene ningún sentido que escuchemos ahora a los representantes de las asociaciones, no tiene ningún sentido y hoy se ven claramente. Pues hombre, hay dos vías, creo yo. Hay la que lógicamente nos dirá el secretario, que es modificar el reglamento. Que habría que modificar el reglamento, porque el reglamento en este momento no permite la intervención del público en la sesión plenaria, en el artículo 6 creo que es. Y la otra vía es que lo pactáramos y lo dejáramos hacer. Quiero decir, pero de manera pasada. Bien, mientras, porque la modificación del reglamento al final, si empezamos a modificar eso, igual tenemos que meter más cosas y podemos tardar más tiempo. Si pactamos de manera rápida, que cuando hay un tema muy concreto, cuando hay una moción, el proponente, bueno, podemos llegar a un acuerdo por la vía de los hechos que lo pueda permitir. Digo como lluvia de ideas, luego el secretario pues seguramente igual me pega un tirón de orejas, pero es lo único que se me ocurre en el corto plazo. Lo normal sería modificar el reglamento, incorporar el reglamento, pues igual que no aparecen en las actas las intervenciones, hay una serie de cuestiones o el tema de ruegos y preguntas que no está regulado tampoco y bueno, se ha convertido en algo pues muy importante dentro de los plenos y no está regulado. Entonces, de alguna manera también habrá que regularlo. Hay una serie de cuestiones que igual habría que regularlas, pero mientras lo hacemos, bueno, lo hablaremos y podemos pactar una forma de hacerlo. Como propuesta, eso ya se vería. ¿Alguna más? ¿Sí, Elena? A ver, yo quiero preguntar, bueno, quiero plantear una cuestión que me preocupa sobremanera y es el tema de la interoperabilidad. Como todos sabéis, interoperar significa que las administraciones se intercambian entre sí datos y servicios electrónicos, evitando que los ciudadanos se tengan que personar en las distintas administraciones recabando los papeles normalmente. La ley además ahora dice que si están en las administraciones los ciudadanos no tienen por qué aportar. Yo lo que pido a este ayuntamiento es que haga una apuesta política importante por el tema de la interoperabilidad, porque con la que está cayendo en estos momentos que los ciudadanos tengan que andar para poder completar sus expedientes de administración en administración no es el momento más adecuado. Os sorprendería en la pandemia anterior la cantidad de ayuntamientos que interoperaron las ayudas de emergencia social, lo que facilitó muchísimo, muchísimo la labor de los técnicos y técnicas, la de los ciudadanos y ciudadanas y la agilización a la hora de aportar el tema de las ayudas. Yo creo que este ayuntamiento tiene la obligación de ponerse las pilas en el tema de la interoperabilidad y me gustaría que se planteara esto en algún sitio con fundamento. Cojo el testigo. Yo creo que interoperamos bastante. No sé si lo suficiente. Bueno, está Ana que quiere hablar, que igual sabrá más de esto. Breve, por favor, ¿eh? Sí, yo no sé, interoperabilidad y trámite electrónico, ahora mejor. Decía que interoperar y tramitar electrónicamente son cosas distintas y el esfuerzo que está haciendo el Ayuntamiento de Eibar por ofrecer cada vez más trámites electrónicamente es notorio. Bueno, cualquier día os puedo pasar la información, aunque creía que apreciaríais el esfuerzo que técnicamente se está haciendo aquí desde el Departamento de Organización y Personal y el de Informática. La interoperabilidad es una cosa y la tramitación electrónica, que es la que realmente facilita la vida de la ciudadanía, ahí estamos avanzando muchísimo en muy poco tiempo. En muy poco tiempo. Sí, esa pregunta, Elena. Solo un no, Elena, perdona. Ruegos y preguntas no son debates. Si queréis, luego nos sentamos en una mesa y hablamos de... Se han posido dos posiciones, pero no podemos poner debates ahora porque vamos a extendernos más en el tiempo de lo necesario. Se coge la información, se da una explicación y se podrá profundizar más en el tema de la interoperabilidad o lo que haga falta. Yo es algo en lo que creo y creo que si tenemos que profundizar más, lo haremos. ¿Hay más ruegos y preguntas? Vale, si no las hay, daríamos por finalizado el pleno
Creo que de público solamente está yo solamente le veo al representante de la Asociación La Plazoleta, no veo a nadie más. Entonces, si quiere tomar la palabra, se la damos. Sí, veo también que están conectados el representante de Basoa Bizirik y también el representante de Andirao, me parece, ¿no? Le he dado la palabra al representante de la plazoleta, no sé si tiene algún problema con el audio o puede hablar ya. Buah. Bueno, no, parece que no me escucha. El representante de Basoa Bizirik, sí, Basoa Bizirik, ¿me escucha? Mikel Jauregui, creo que era el nombre. Sí, pues parece que no me escucha nadie. Vosotros me escucháis, ¿no? Sí. Se te oye, disculpa, se te oye muy mal. Sí. Bai, orain? Bai. Vale. Disculpa, se te oye muy mal. Orain? Orain entzuten da? Bai. Entzuten da? Bai. Vale. Bueno, lehenengo gauza esan, Eibarko baso biziak ez dula nahi konfrontaziorik, hain zuzen. Bai, bueno, esaten ari nintzen... Arkatu, Ángel, kendu mikrofonua, mesedez. Mikrofonua. Orain entzuten da? Vale. Bai, entzuten da? Lehenengo gauza esan, Eibarko baso biziak ez dula nahi... Bai, hain zuzen... Bueno, esaten ari nintzen... Arkatu, kendu mikrofonua, mesedez. Es que Miguel me bai daka zabalik. Es que Miguel me bai daka. Vale, entzuten da? Bai, entzuten da? Vale, bueno, esatea, Eibarko baso biziak ez dugula nahi konfrontazio bat. Hain zuzen gure taldean, baserritarrak ere daude. Orain, gaur egun gaude 7 pertsona, eta horietatik 3 baserritarra dira, biologoa daude, ingurune zientzietan lizentziatuak, ingeniero agronomoak, eta gero irakasleak ere gaude. Orain, gaur egun 6 gaude. Eta taldetik 3 handiraukoak dira. Beraz guk ez duguna nahi da konfrontazio bat. Hori lehenengo gauza. Eta gero, bueno, irakurriko dut, euskeraz irakurriko dut, ez luzatzeko. Lehenik eta behin, eskerrak eman nahi dugu Eibarko herritarrengandik jaso dugun babes handiagatik. Baso kudeaketa ekologiko eta jasangarriaren aldeko manifestua sinatu dutelako. Hain zuzen, ¿Escucháis? Baita, sare sozialetan aktiboki parte hartu gai horri buruz gizartean Buenas tardes. Zabaidaren aurrean. Edatzaileak izateagatik.
herritarren babes horrek bultzatu du mozioa, baina azkenean ez dute osoko bilkuran onartu. Sentitzen dugu, oraingoz, udal gobernuak bidali diogun aukera eta proposamena onartu ez izana. Baita ere, baserritarrekin eta lursail jabeekin batera lan egiteko aukera, elkarguneak aurkitzeko. Eibarko baso eta mendien kudeaketa ekologikoki osasungarriago bat lortzeko. Aldi berean, errentagarriagoa eta ekonomikoan eta iraunkorragoa denboran. Edonola ere, esan behar dugu, Eibarko baso biziak, elkarteak, ez duela etziko. Asmo zuzen horretan jarraituko dugu. Gure ingurumenaren oraina eta etorkizuna jokoan daudelako. Etorkizuneko belaunaldien aurrean, ondare bat transmititzeko erantzunkizuna dugu. Baso bizi bat. Autoktonoa eta iraunkorra, biodibertsitatea duena, eta ez bizitzarik gabeko eukalituz landaketen paisaia monolitiko bat, sektore jakin bati, etekin ekonomikoak ematen helburu bakarrarekin. Bidea luzea da, baina gaur lurra jorratu dugu, eskurra lurrean sartu, eta kimu berriak sortu arte guk ez dugu etziko. Eskerrik asko entzuteagatik, baina guk gure lanean jarraituko dugu. Mila esker. A ver, una cosa, ¿me oís? ¿Me oís? Miguel se ha tenido que marchar, ha puesto el mensaje en el chat, entonces la continuación del pleno la tiene que llevar Alberto. Alberto, ¿me oyes? Sí, te oigo, perdón. Vale, pues ahora tienes que dar, imagino, la palabra a Ángel Pisasola de Andirao y luego Juan Luis Tueros de la plazoleta que también quiere intervenir. Vale, entonces. Ángel, entzuten duzu, Gabon. Kendu sonidua, mesedez. Bueno, hasi berbaitzen. Ángel. Bai? Bai. Bueno, nik berbagitxi daukit egiteko, lehenengotik eskerrik asko, pleno egiteagaitik. Bigarrena, handireko basarritarra eta arduradun bezala, beti leku danetan egoten da, persona batzuk ados daudenak eta beste batzuk ez, kolektibo danetan. Baina gauzo badago danok ados gaudena. Da, baserritarren jabetza ez dela zalantzan jarri behar. Taiar badaukenak, taiar badauke. Etxe badaukenak, etxe badauke. Eta garaje badaukenak, garaje badauke. Eta hori normak kunplitzen badira, errespetatu egin behar da. Eta mendia daukenak bardi. Normatiba kunplitzen den bitartean, hori errespetatu egin behar da beti. Eta hori da lehenengo jakin behar dana. Gero, guk hitz egiten dugunean, edo bintzet, ni saiatzen ez aldanik garbien berbaitzen, ni berbaitzen dut arbola guztie gaitxik. Ez dut hitz egiten arbola bat, landara bat, erraza bat, edo kolore bat. Hitz egiten dut danari gaitik. Eta gure mozioa esan eukaliptoari buruz. Hor jarri da moduen plenoko bileran, eta nik idazkaritzara bidali dut. Gure mozioa esan, arbola danak, landara danak, eta ganadu danei, errespetu eta baserritar danei eta lur jabei. Respeto eta reconocimiento. Coronavirus egon danien, gure lana garrantzitu izan da. Eta nahitxe txarto emon, esenzial modure egon gara. Hori, gogotan iku behar da beti. Eta, nik enoa sartzera Eibarko basoa bizirik favore, hobeto, bitxu. Oso erretza da, inoren etxera joatea, desatea nun zer da nola egin behar duen. Oso erretza da, baina beste etxe baten errespeto falta bat izango litzake. Orduan, baserritarrantzako da bardine. Orduen, propuesta bat dagoenean eta idea bat dagoenean ekarri. Eta nire mozioan behan jartzen dut, inok ez da ikusi, gauzo bat klaru dagoenean propuesta bat egin. Ez etorri, lehengun etorri zeiren moduen, bat, basekien zertaz hitz egiten zuen, beste hiru.
edozein lekutara joatik desate, cuando te compren los terrenos, hostia, hori bardin da, kaletarra edozein ere izate laintxik, cuando te compre tu casa, cuando te quite tu garaje. Hori da una agresión en toda regla. Orduen, bueno, gero, ustiaketariz edo eukalipto, landare, pinue, ez duzte importa, nik casualmente teknikaria naiz, eta bi certificado medioambiental ditut, hori ondo egiten dutela saiasteko, eta gaur konkretamente bukatu dut auditoria. Orduen, mínimamente respetu bat profesionio bateri, porque tailar baten lan egiten duen baten, fresadora baten da profesional, eta traumatologo da profesional, sendagile bat da profesional, eta mandian lan egiten dugunek gara bardin, dara profesionalak maila horretan, orduen respeto. Eta gero, zehozer aldatzea nahi baldin bada, beti garbi, etorri humildategin, ez con arrogancia y con imposición. Lehenengo hitza, prohibir. Bueno, nik ez dut ezautzen idea asko, Euskal Herrien lehenengo hitza prohibir jarrita aurre ateratzen dani. Ez dut ezagutzen. Eta gero, gauzo bat azpimarratzen nahi nuen. Galizian gertatzen dana, pasatzen da espezie batekin, eta tipo batekin Eibarren sartze ez dana. Galizian itxen dan gestinoa da, totalmente desberdin hemen egiten dana. Eta hori jakiteko egin behar dana da, etorri egun bat hemen dire, edo bi, ikusi zer egiten dan, ikasi, eta gero bakoitza nahi duena pentsa desala. Baina lehenengotik ikusi, da hori oso garrantzitsu da. Eta como alternativa, baserritarrak eskin nahi duguna, eta batzuk eskini dutena, porque horrela da, eta sare sozialetan agartzen da, eta danok ikustea badukezue, nire sare sozialetan hau agartzen da. Ez dakit ikusten da, eta nik udaletxen zaudetenok danok entzun didazu hitz egitea Silo Pastore hori buruz, dauda gure idea, mendiarena, eta Eiberko basoak bizirik jarri duena hau da. Da oso garbi ikusten da. Hau da. Orduen, bakoitzak aterra daiela bere konklusioak. Eta beste gauzo bat oso garrantzitsua. Egurra da materia prima bakarra, dala sostenible eta biodegradable. Bakarra. Eta hori txartu baldin badago, bueno, zeo zer nahaztuta gare, porque landatzen dugu, kotxe bakotxa, kontaminatzen duen bakotxak arbola batek garbitzen du, keizpea ematen du, mendiak eusten ditu, eta aparte, hortik aparte aberastasun bat emoten dau. Hori bai, ondo gestionau eusko. Txarto gestionatzen baldin bada, berdin da ze sartzen dan, da nola sartzen dan. Eta Iberko kale bueltan, Legarre, ez duzte importa, Barakaldo, hor atze danean, danazikin dao. Hori da un foco de incendios. Eta baso bizikoak hitz egin duten bakarra da zuak. Zuak bakarrik. Hau da euren propuesta. Hau. Da hemen jartzen du izen azpian, Ez dago arazorik. Hemen dago izena. Eta nahi duena joan, Eibar opina eta ikusi. Eta ni jartzen dutena, neu personalmente da hau. Orduen, bakoitzak ikusi behar du, zer defenditzen duen. Eta bakoitzak ikusi behar du, zer egiten duen. Hortik aurrera, nire partetik eta nire elkartean partetik, mesedez, ikustea nahi duena zer egiten dugun benetan, etorri. Ikusi eta gero nahi baldin badu erabakia edo esatea gauza bat edo beste bat, esan deiela, libre dao. Baina lehenengotik ikusi, porque gehienak ez dakigu mendia nola funtzionatzen duen. Igual da nik juteman ez tailar batera, eta azteman ez nik langile bateri, tailar batera, ofizina batera, ez duzte importa. Neure lana estan toki batera, eta azten ez erakusten besteri zer egin behar duten. Bueno, eta gero, mendire joaten garenean, disfrutatzen dugu, buelta bat, Eibarren egiten dugu, bastakit, Gorrotzea, Garautxi, Kalamua, Urko, bueno, ez dakit, edozein parte, hori gehiena, euneko más o menos 85 jabe pribatua da. Eta egin behar dana da, eskerrik asko mon, leku horrek zaintzen dituztelako. Eta hori da oso ona, baina errespetuz. Eta zeo zer egin behar baldin bada elkarlanean, egiten da elkarlanean, beti. Elkarlanean, ez inposaketakin. Porque benetan, Euskalduna gara bizka terkuek, de inposaketakin txarto konpontzen gara, baina baserritarrak hilago. Eta bai, egia da, 100%
baserritarrak eskara egoten adoz, sekula bez, baina beste kolektibutan bere ez. Orduen, egin behar dana da, zein dagoen akordo eta zein ez barik, egin behar dana da, elkarbide bat topau eta konponbidea topau. Eta gure partetik eskatu duguna da, reconocimiento eta respeto. Gu eskara inorekin sartu mozinoan. Eta garbilago dugu beko erraian, eta eskartuko nuke nahi baldin baduzu irakurri, zeo zer propuesta bat baldin badago, propuesta zentzuduna, ez hau, porque hau, esta propuesta hau da delito bat, dau delito medioambiental, hau da astakeri bat eta una falta de respeto total, olako argazki bat agartuko balitzake hau idatzi nuen etxeranna, seguramente koloreak atako zaioz. Bestei bardin, hau da una agresión en toda regla. Nekazaritzai eta baserri munduari, hau da una agresión. Orduen, hau ez dago onartzirik. Orduen, egin behar dena errespetuz. Eta hortik aurrera hitz egiteko prest, baina propuesta erretzakin, ez zuan amenatzakin. Da hortik aurrera eskerrik asko lehen esan duten moduen. Egin behar da lana, eta udaletxeari, bai eskartuko nioke, baserritaren diru kopurua azkenen urteetan jeitxe egiten da, kasualmente. Uneko 40, uneko 50, gu gara esenzialak lanerako, eta oingo koronavirusak inegun gara como esenzial, baina guretzako horrekontua jeitxe egiten dira. Bueno, baina kaletarrak horren bare iztakoete. Eta ez dakite bai, zema kostatzen da landatzea, edo sartzea, edo ganadu gikitzea. Nik propuesta oso erretza egiten dut oingo gunetan. Batomateak badaki nola egin behar duen besteak oso erretza dauka. Terrenoa dare oso merke. Kafe baten diruakin erosten dira metro kuadro batzuk. Eta total, 2000 lagun badare oso erretza da hektarea pilo bat erostea. Erosi, landatu eta benetan jabetza oso polita da. Eta eskerrik asko, Alberto eta beste danoi. Eta basoa bizirekoei lehenengotik mesedez humildadea. Bigarrena, alkarrekin lan egiteko gogoa. Eta hortik aurrera ikusiko dugu nora joaten da. Baina inposaketakin inora ere ez. Eta jabetza pribatu hori mesedez reconocimiento eta respeto. Eta beti gogoan euki, baserritarrak ez dugu egiten legearetik kanpora ezer. O bintze saiatzen gara ez egiten. Eta ni neure kasuan, bi zertifikado medioambiental eukitxe, gitxiago. Orduen, hortik aurrera eskerrik asko luzitu nez larregi eta isirik gote gatokatzen zain. Mila esker. Eskerrik asko Alberto eta beste. Bai, eskerrik asko bisori, badakizu hemen plenuan Mozino Bixak eztabaidatu dugu. Eta, errespetua eskatzekotan, errespeto danen dako, ikusten dut, eskatu behar dugula. Eta zuk esan duzun azkenean, ez da, Angel, elkarpide bat batu bio, ni pentsatzen dut, sinesten dut, elkarpide hori da berdiain, eta adostasunera aiego denon artean, bai zuek, bai Ebarko Bizia, zuek handirakoak edo baserritarrak. Baina, punto de partida hau da, eh? Bai, Angel. Entzun Angel. Bale, Angel, komprenditzen dut, bale? Baina, igual, urrengoan ez dakit non, igual elkartu biagaran, eta adostasun batera aiego denon artean. Nik lehenengo eskatuko nukena da, bai. Hau idatzi nionari, dau publizidade indionari, diskulpak eskatzea. Bale, Angel. Garbi da, Angel, zure posturia. Eskerrik asko bisori, bale? Baina jarraitu inmea. Vale, venga, sí. Eskerrik asko. Juan Luis, tu turno, dale a la voz, por favor. Sí, ¿me escucháis? Hola, buenas noches, soy Juan Luis Tueros, presidente de la Asociación de Vecinos La Plazoleta. En el pleno ordinario de septiembre trasladamos los puntos más urgentes pendientes para las rehabilitaciones de Chonta en la nueva normalidad. Y una vez más, el consistorio, después de comprometerse públicamente a responder por correo, siguiendo desgraciadamente la tónica habitual, no lo ha hecho. El día 4 de mayo, la Asociación La Plazoleta presentó una denuncia a la alcaldía que decía: el Ayuntamiento de Eibar no adapta la calle Chonta para la movilidad, incumpliendo los requerimientos de las autoridades sanitarias para evitar el contagio del COVID-19, que exige el mantenimiento de la distancia de seguridad de 2 metros para evitar el contagio
al disponer el barrio en el tramo central más prolongado de una sola acera con una anchura inferior al metro. La solución propuesta consiste en acondicionar una segunda acera trasladando las plazas de aparcamiento a los edificios de industria Rojandio que se ha ofrecido para albergarlos. Y no tiene noticias desde julio que el ayuntamiento se pusieron en contacto con la dueña en qué punto están esas conversaciones. Y la pregunta que hice en el pleno de septiembre era en qué fase se encuentran los trabajos de acondicionamiento para la movilidad de la segunda acera en la parte central del barrio. Y también hacía mención a que a finales de julio, en la reunión mantenida con el área de urbanismo, trasladamos las nuevas necesidades observadas con los arquitectos que están realizando los proyectos de nuestras comunidades para las rehabilitaciones y la revisión a la que nos obliga la nueva realidad y las nuevas directivas dictadas del Gobierno vasco en materia de la vivienda, como son la adaptación de las entradas y ascensor para evitar contagios o la posibilidad de construcción de balcones con ayudas institucionales. El edificio Chonta 17 ha presentado el proyecto de coeficiente CO2 Free Air Building que contempla todas estas modificaciones. No es suficiente el implemento de ayudas complementarias aprobado hoy, ya que no se llega al objetivo del 60% de las ayudas prometidas y que con las que esa promesa iniciábamos nosotros las obras de rehabilitación. La financiación es la pieza angular donde se sustenta la posibilidad de realizar buenos o malos proyectos y a día de hoy estamos a la espera de que el Departamento de la Vivienda que dirige Iñaki Arriola nos traslade la documentación para la financiación que la Unión Europea posibilita dentro del programa Opengela, con créditos de hasta 25 años para proyectos de rehabilitaciones en áreas vulnerables. La pregunta que hacíamos y que no se ha contestado en un mes es que tenemos información del Departamento de la Vivienda del Gobierno vasco de la financiación para las rehabilitaciones que la empresa Finance está gestionando. ¿Cómo está el tema? Y ya para finalizar, la situación generada por la pandemia del COVID-19 acentúa las carencias del barrio y visualizan nuevas necesidades en las comunidades vecinales que debemos corregir y adaptar para lograr unos espacios mínimamente confortables y seguros. ¿Qué protocolo de actuación en materia de desinfección de las zonas comunes debemos seguir las comunidades que tienen vecinos infectados por COVID-19? ¿Y dónde realizaremos las reuniones, las comunidades de vecinos que lo hacíamos en los portales? Y esas son las cuestiones, dos que nos han contestado en un mes y la tercera que espero que me contestéis en directo. Gracias. Vale, Juan Luis, no sé si ha habido fuerza mayor o causa mayor o desconocimiento de la respuesta, no se te ha respondido. Si ha sido así, yo te pido disculpas en mi nombre. No sé si alguno de mis compañeros tiene alguna respuesta a lo que has dicho. No lo sé, parece que no. Pero bueno, pues disculparme y decirte que intentaremos responderte lo antes posible. Ya lo siento. Eso espero. Gracias. Venga, gracias a ti, Juan Luis. ¿Alguien más? Es que no veo, no sé. Vale. Oye, ¿me podéis ayudar de ahí? Si es que hay alguien más para intervenir. Ese es Alberto, No, que no hay nadie. Bueno, ba, amaitu izate emango dugu, bale? Gabon danori. Venga, bizarte. Barkatu, venga, bizarte. Bai, agur. Agur, agur. Gabon. No pasa danok. Agur. Gabon.